Alexander, en Durmstrang, pero Alex fue intensamente, aunque discretamente, protector con su hermano menor y en secreto le dio el anillo, un rememberal y varios otros artículos mágicos que Tiberius Nott había destinado a su presunto heredero. El Nott mayor estaría furioso de saber que Theo tenía el anillo, y Harry se estremeció al pensar en su reacción si alguna vez supiera que Theo se lo había dado a un Potter para ayudar a rescatar a Longbottom. ¿Tengo al menos tiempo para vestirme?, preguntó con cansancio. Aparentemente no, ya que segundos después, los dos salieron de la mazmorra en pijamas, batas y pantuflas, aunque Harry insistió en ponerse la funda de su varita. 5 minutos más tarde, Theo condujo a Harry a un salón de clases vacío y cubierto de polvo en un ala no utilizada de la escuela. En el centro de la habitación había un espejo independiente grande y bastante ornamentado, de unos 4 pies de ancho y el doble de alto. Theo lo señaló con entusiasmo y se dirigió en esa dirección, pero Harry rápidamente lo agarró por el hombro. No. Te seguí hasta aquí después del toque de queda, pero no me acercaré a esa cosa hasta que me digas qué está pasando. ¿Cómo encontraste esta habitación? Theo parecía avergonzado. Bueno, me sentí un poco hambriento durante la noche, sabes que tengo problemas para dormir, así que me escabullí a la cocina para tomar un refrigerio. Uno de los años superiores que es amigo de Alex me dijo cómo encontrarlo y cómo conseguirlo. En mi camino de regreso, la señora Norris me vio, y pensé que Filch podría atraparme, así que corrí. Me di la vuelta, y cuando creí escucharlos detrás de mí, me agaché aquí. Theo asintió emocionado y se soltó del agarre de Harry. Corrió por la habitación para pararse frente al espejo con una expresión de éxtasis en su rostro. Con cautela, Harry lo siguió más lentamente hacia la habitación lúgubre y cubierta de polvo. Aproximadamente a la mitad de la habitación, saltó al oír el crujido de la puerta detrás de él. Había olvidado que la había dejado parcialmente abierta. Lentamente, se volvió hacia Theo y se acercó a su amigo, sacudiendo el polvo y las telarañas mientras se preparaba mentalmente para cualquier imagen que mostrara el espejo. ¿No es hermosa?, dijo Theo en voz baja. Y lo era, con su cabello rojo brillante y sus deslumbrantes ojos verdes solo un tono más oscuros que los de Harry. Su única pregunta era por qué Theo estaba tan fascinado con Lily Potter. Bueno, eso y por qué Theo estaba ignorando a las otras 3 figuras en el espejo. James Potter, Jim Potter y el mismo Harry. Pero claro, Harry nunca había visto un reflejo de sí mismo como este. Saludable, feliz y emocionado de estar en compañía de los otros Potter. Todavía usaba túnicas de Slytherin, al igual que Jim usaba los colores de Gryffindor, pero no había ningún indicio de animosidad por parte de ninguno de los gemelos. Cada uno de los hermanos tenía un brazo sobre el hombro del otro como si fueran los mejores amigos. James, con su túnica de Auror, frotó cariñosamente sus dedos por el cabello de Harry. Alborotando el perfecto peinado Sleekeazy, pero Harry solo se rió como si estuviera acostumbrado. Y Lily miró de un lado a otro a sus 3 hijos, porque la risa fácil de James lo hacía parecer un niño grande jugando a disfrazarse de Auror, en la imagen misma del amor maternal. Theo tenía razón. Era hermosa. Esto es lo que debería haber sido. Esta es la vida que todos deberíamos haber tenido, pensó Harry con asombro. Luego, Theo volvió a hablar, casi como en un sueño. Tan hermosa. ¿Por qué tuvo que morir, Harry? Las palabras de Theo atravesaron el tren de pensamientos de Harry como un cuchillo dentado, y por puro reflejo, Harry inició las técnicas básicas de autodiagnóstico que habían comprendido la primera lección de su entrenamiento introductorio de oclumancia. Espera, ¿qué? Lily todavía está viva. Entonces, ¿de qué está hablando Theo? ¿Alguna otra mujer? Por supuesto. Él ve a otra persona en el espejo, alguien a quien ama tanto como yo amo a mi familia. Así que vemos cosas diferentes. Veo que mi familia me ama, y ve que alguien a quien ama murió. Pero, eso significa que lo que está viendo no es real. Y si está viendo algo imposible, entonces, lo que veo, es imposible. Parece que me aman. Imposible. Parece que me aceptan. Imposible. Parece que los amo. Imposible. Todo es mentira. Con un grito bajo y gutural como un animal herido, Harry apartó la cara del espejo y se alejó tambaleándose unos pasos, cayendo sobre sus manos y rodillas mientras luchaba contra las ganas de vomitar. Y dolía. Había sido físicamente doloroso arrancarse a sí mismo de la reconfortante fantasía que lo atraía dentro del espejo. Incluso ahora que sabía que era un engaño, todavía quería volver a mirarlo de nuevo.
Desde algún lugar detrás de él, creyó escuchar un movimiento y, en un instante, su varita estaba recorriendo la habitación. Pero no había nada allí, solo su imaginación jugaba trucos, los latidos de su corazón lo ponían nervioso. Cuando retrajo su varita, de repente notó que sus manos temblaban, y desde su punto de vista lateral, se atrevió a mirarse otra vez en el espejo. Parecía seguro ahora. Bueno, seguro para él. Theo también había caído de rodillas y miraba con asombro la imagen que sostenía, las lágrimas corrían por su rostro mientras sonreía encantado. Aparentemente, sus poderes solo afectaban a aquellos que lo miraban directamente. Harry se maravilló de qué tipo de estupidez llevaría a que algo tan monstruoso como esto fuera colocado en una escuela. Entonces, recordó qué más se había colocado en la escuela y entendió. Esta era una trampa, una destinada al propio Voldemort. Y algún tonto lo había dejado en una habitación abierta durante las vacaciones de Navidad. Harry negó con la cabeza. Luego, recordó lo que había sentido cuando se miró en el espejo y dejó escapar un suspiro tembloroso. Casi había sido atrapado por una trampa destinada a Voldemort. ¿Lo habría vuelto loco? ¿Le chupó el alma? ¿O simplemente lo dejó inerte e indefenso hasta que apareció alguien más? Es casi seguro que nunca se habría liberado solo si no hubiera comenzado un estudio de oglumancia, e incluso entonces, necesitaba que Theo dijera algo para activar sus defensas primitivas. Agradeció a los dioses que se suponía que los magos adoraban que Theo mismo se hubiera liberado el tiempo suficiente para venir a él en lugar de quedarse solo toda la noche. Harry se levantó y dio la vuelta lentamente, evitando un reflejo directo. Se dio cuenta de que en la parte superior del espejo había algunas letras. Era una escritura arcaica pero claramente letras inglesas, aunque no se parecía al idioma inglés, o, de hecho, a ningún idioma que Harry hubiera conocido. Eriset Straero y tuve Cafroiton Washi, decía. Harry estudió las palabras por un momento y luego puso los ojos en blanco. Hechiceros, pensó con desdén. Esperaba que Voldemort no se tomara el tiempo de leer el manual de instrucciones que alguien amablemente había colocado sobre el espejo antes de mirar dentro, o el pequeño juego de Dumbledore sería en vano. Entonces, el espejo muestra imágenes de lo que uno subconscientemente quiere ver, que en el caso de Theo, es la imagen de una mujer muerta, pensó Harry. Probablemente su madre, quien, según Neville, murió en un accidente vagamente sospechoso en 1985. Theo tendría 4 o 5 años. Harry se concentró en lo que estaba pasando en la cabeza hechizada de Theo, apartando brutalmente por el momento cualquier pensamiento sobre lo que él mismo había visto en el espejo. No era un gran autorreflexivo en el mejor de los casos, y con Theo atrapado, este ciertamente no era el mejor de los tiempos. Theo, ¿por qué me trajiste aquí? Preguntó suavemente. Eres mucho más inteligente que yo. Puedo verla, pero no puedo hacer que hable. Sabía que si te la mostraba, podrías encontrar una manera de permitirle comunicarse, y ella podría contarles a todos la verdad sobre cómo murió. Entonces, podría estar en paz. Ambos podríamos. Harry cerró los ojos y nuevamente maldijo en silencio a quien haya dejado el espejo aquí. Asumió que era Dumbledore, pero parecía que no había escasez de idiotas en Hogwarts. ¿Quién, Theo? ¿A quién ves en el espejo? Es mi madre, confirmó sin apartar los ojos del espejo. ¿No puedes verla? No, Theo. El espejo muestra algo diferente a quien lo mira. Háblame de ella. ¿Qué aspecto tiene? Como dije, hermosa. Sus ojos son de color azul hielo y su cabello es del color de la paja fresca. Y me ama a pesar de que, los ojos de Theo parpadearon rápidamente. Harry dio un paso hacia él y se preparó, con cuidado de evitar mirarse en el espejo. Aunque, ¿qué? Harry preguntó suavemente. La boca de Theo comenzó a arrugarse. Fue por mí. Padre quería una niña. Tenía un heredero varón para continuar, y quería una hija de la edad de Draco para obtener un contrato de matrimonio con los Malfoy. Hizo que madre tomara una poción ilegal para aumentar las posibilidades. De una niña. Pero no funcionó y la enfermó y casi muero cuando era un bebé. Estuve enfermizo durante años, otra razón para que él me odiara. Y cuando yo tenía 3 años, la hizo intentar otra vez. Ese bebé nació muerto, y después de eso no pudo tener más hijos. Los ojos de Theo comenzaron a parpadear rápidamente, mientras Harry se tensaba. Estuvo enojado todo el tiempo después de eso. Con ella. Con los dos. Borracho mucho, también, decía, ¿cuál es el punto de una esposa que ni siquiera puede reproducirse adecuadamente? Y.
que si se hubieran enterado antes, que yo había sido un error, ella podría haberme abortado y empezar de nuevo antes. Luego, Theo estalló en sollozos desgarradores, inclinó la cabeza y cerró los ojos con fuerza, y Harry hizo su movimiento mientras se rompía la conexión visual. Se lanzó hacia Theo, giró al niño por los hombros para alejarlo del espejo y colocó sus manos a ambos lados de la cabeza del niño para que no pudiera volverse en su dirección. Luego, se inclinó hacia adelante hasta que los dos niños se tocaron las frentes. SHHH, Theo. Está bien. Estoy aquí. Te dije que estaría aquí para ti si alguna vez me necesitabas, y aquí estoy. Pero necesito que te mantengas fuerte y me escuches. Y sobre todo, necesito que te concentres en mí. No mires al espejo. Pero, mi madre, dijo entre lágrimas. No es ella. Theo. Lo siento mucho, pero en realidad no es ella. El espejo es una trampa. Las palabras sobre el espejo están escritas al revés y dicen no muestro tu cara sino el deseo de tu corazón. Y eso es algo horrible para mostrarle a alguien que está sufriendo, porque mostrarle a alguien el deseo de su corazón cuando no puede tenerlo o incluso tocarlo es lo más cruel que puedes hacerle a alguien. Ahora olvídate del espejo y concéntrate en mí. Sigue con tu historia. ¿Qué le pasó a tu mamá? Estaré aquí para escucharte, estar contigo y ayudarte, pero debes concentrarte en mí. Los dos se giraron lentamente para sentarse en el suelo de espaldas al espejo. Sin embargo, aún era difícil porque de alguna manera, incluso de espaldas, Harry juró que podía sentir la imagen de su amada familia todavía en el espejo llamando su atención, y estaba seguro de que era peor para Theo. Harry puso su brazo alrededor del hombro de su amigo que sollozaba y lo abrazó firmemente. Theo tardó unos segundos en recuperarse. Cuando tenía alrededor de 5 años, los escuché discutir y asomé la cabeza por la puerta de mi habitación. Estaba borracho otra vez y acababa de enterarse de que los Malfoy habían organizado un matrimonio concertado entre Draco y Pansy. Él estaba furiosa, gritando lo inútil que era yo y lo fracasada que era ella. Discutieron y él le dio un fuerte revés. Ella estaba de pie en lo alto de las escaleras y se cayó. Theo se derrumbó ante eso y lloró por un momento, descansando su cabeza en el hombro de Harry. Sin saber qué decir, Harry se aferró con fuerza al hombro de Theo y esperó a que continuara. Después de eso sucedió, padre me vio y se dio cuenta de que había visto todo. Me agarró y dijo que me mataría si no seguía su historia. Cuando llegaron los aurores, les dijo que yo me había chocado con ella por accidente mientras corría por el pasillo y por eso perdió el equilibrio y se cayó. Dije que era verdad, aunque debía haber sido obvio que estaba mintiendo. No es que importara. Somos antiguos y nobles. House, por lo que ninguno de ellos quería mirar demasiado de cerca cómo la esposa del señor terminó muerta. Pero Alex lo sabía. Por eso me dio su recordatorio, en caso de que padre alguna vez intentara cambiar mis recuerdos para que creyera su historia. Alex no quería que cargara con la culpa por lo que hizo padre, pero me hizo prometer que no se lo contaría a nadie porque padre me mataría. Theo se rió entre lágrimas y se pasó la manga por la cara. Padre quiere matarme de todos modos. Ha bromeado bastante sobre eso. De hecho, bromea en la cena sobre las muchas formas en que podría matarme y salirse con la suya. Creo que solo está esperando una buena excusa. Por eso, cuando la vi, pensé que era un fantasma o un espíritu o tal vez el espejo te dejaba hablar con los muertos. Y si ella pudiera acusarlo, tal vez el ministerio haría algo. El cuerpo entero de Theo temblaba con lágrimas silenciosas mientras Harry se frotaba la espalda mientras intentaba sin éxito pensar en algo, cualquier cosa, reconfortante que decir. La angustia del chico era tan fuerte y sincera que Harry casi no escuchó la tos. Casi echó un rápido vistazo hacia la entrada de la habitación y no vio nada. Luego, miró al suelo y notó huellas reveladoras en el suelo polvoriento. 2 juegos que pertenecían a Theo y a él mismo, y un tercer juego que parecían huellas de un par de zapatillas de deporte que conducían a un nicho directamente al otro lado de la habitación donde estaban sentados los niños. Theo. Harry susurró. El chico miró lentamente hacia los ojos repentinamente intensos de Harry. Necesito que te mantengas muy calmado y quieto. Mantén tus ojos en mí y mantén tu espalda hacia ese espejo, ¿de acuerdo? ¿Puedes prometer hacer eso? Theo asintió lentamente. Y luego, Harry se movió, sacando su varita y poniéndose de pie mientras lanzaba. Vento.
Puso todo el poder que pudo en el hechizo generador de aire y fue recompensado con una poderosa ráfaga de viento que envolvió al intruso en una nube de polvo espeso que lo hizo toser incontrolablemente. Pero más que eso, el viento también causó en los bordes de la capa de invisibilidad que llevaba la otra persona se abrieron, revelando las piernas de un niño con una túnica de Gryffindor que vestía las mismas zapatillas deportivas nuevas y caras que el hermano de Harry había mostrado en la cena de Navidad el día anterior. Theo miró sorprendido antes de quedarse rígido de miedo. A lo que sonaba como una bestia salvaje en algún lugar cercano. Entonces, se dio cuenta de que era Harry, gruñendo. Acción Harry Potter. Jim gritó cuando sus piernas fueron arrancadas de debajo de él, y se golpeó la cabeza cuando golpeó el suelo. La capa de invisibilidad se cayó por completo cuando el niño se deslizó con los pies por delante hacia su hermano. Desorientado, trató de sacar su varita de su bolsillo, pero Harry le dio una patada en la mano y la varita salió volando por la habitación. Entonces, Harry saltó encima de Jim, aterrizando con fuerza a horcajadas sobre el estómago del otro chico y pesando sobre sus brazos. Jim tosió de dolor cuando le quitaron el aire. Instantáneamente, Harry tenía su mano izquierda alrededor de la garganta de Jim con su pulgar justo debajo de la nuez de Adán y la punta de su varita se clavaba dolorosamente en la carne debajo de la barbilla de Jim. Hola, hermanito, dijo Harry con los dientes apretados. Me alegro de que pudieras unirte a nosotros. Había un tono terriblemente áspero en la voz de Harry que Theo nunca antes había escuchado de él. Jim se congeló. No podía moverse con facilidad de todos modos, y desde esta posición, Harry tenía la opción de aplastar la laringe de Jim o dispararle un hechizo directamente a la cabeza. El niño que vivió miró los mortales ojos verdes de su hermano, y después de 4 meses de llamar a Harry mago oscuro, Jim de repente se preguntó qué tan peligroso podría ser realmente su hermano. No fue el único. Theo, dijo Harry con voz autoritaria sin moverse ni romper el contacto visual con Jim, ¿todavía me miras a mí y no al espejo? Ese sí, Harry, dijo Theo. Su propia voz se quebró por la ansiedad. Cuando Harry sostuvo a Malfoy a punta de varita en la noche de Halloween, habló de una manera ligera y juguetona incluso cuando amenazó con dispararle a Draco en la cara con un hechizo de fuegos artificiales. Mirando hacia atrás, había sido como un gato jugando con un ratón que había atrapado. Este era diferente, un depredador mucho más peligroso que no estaba de humor para jugar. Bien. Ahora, quiero que salgas por esa puerta sin mirar atrás y regreses al dormitorio. Estaré contigo en breve. No. Yo, no te dejaré solo con él, Harry. Está bien, Theo. Puedo manejarlo. El silencio flotaba en el aire. No me preocupa que te haga daño, Harry, dijo Theo en voz baja. Con eso, Harry sonrió, aún con los ojos fijos en Jim, quien tragó saliva ante la vista. Para él, Harry bien podría estar mostrando sus colmillos. Está bien, Theo. Ya se lo prometí a Neville. Nada de muerte, desmembramiento o lesiones permanentes. Ahora regresa al dormitorio. Jim y yo vamos a tener una pequeña charla. De hermano a hermano. Lentamente, Theo se abrió paso entre los gemelos que parecían congelados en un cuadro violento, como estatuas vivientes de Caín y Abel. En la puerta, casi se dio la vuelta cuando Harry volvió a hablar con esa voz aterradora que Theo nunca había escuchado de él antes de esta noche. No. Mires. Atrás. De repente se alarmó al darse cuenta de cuánto le recordaba la voz de Harry a la voz de su padre durante sus diatribas más oscuras. Theo respiró hondo y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él y esperando no abandonar la escena del inminente asesinato de Jim Potter. Harry no se movió ni relajó su agarre, y sus ojos se clavaron en los de Jim. Habló en voz baja pero con tal frialdad que el otro chico se estremeció. Entonces, ¿disfrutaste el espectáculo, Jim? Una serpiente viscosa de Slytherin consolando a otra que estaba llorando por su madre muerta y su padre mortífago asesino. Estoy impresionado de que pudieras contener la risa. Apuesto a que no puedes esperar para contarlo. Todos tus amigos de Gryffindor al respecto. Jim tosió. Harry, no es. Cállate. Ni siquiera pretendas conmigo. Nos seguiste con tu pequeña capa de invisibilidad con la esperanza de meternos en problemas. Encontrarnos llorando frente al nuevo juguete de Dumbledore fue solo una salsa. No tienes idea, Harry tembló por un segundo, su pulgar se hundió un poco más en la garganta de Jim. Los ojos de Jim se abrieron con miedo. Ustedes Gryffindors, con sus juegos y sus bromas y sus aventuras.
No tienen idea de lo que es ser Teonot y vivir cada día sabiendo que su propio padre podría matarlos por un capricho borracho. O lo que es te gusta ser Harry Potter y te preocupa que se te caiga un plato mientras lavas los platos y te quedes encerrado en el armario del maletero por un día. O tal vez una semana. Esto no es un juego para nosotros, Jim, porque los Slytherin no jugar juegos. Theo y yo somos lo que somos porque así es como sobrevivimos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, Jim? Ese sí, Harry. Lo entiendo. No. No, no creo que lo hagas, hermanito. Así que déjame ser un poco más directo. Harry se inclinó hacia adelante sin relajar su agarre ni mover su varita, hasta que su cara estuvo a menos de un pie de la de Jim. Desde el día en que nos conocimos, literalmente, le has dicho a casi todos los que escucharán que soy un mago oscuro. Así que ahora, quiero que escuches lo que el mago oscuro tiene que decir y lo creas con todo tu pequeño corazón arrugado. Si Teonop sufre algún daño y lo sigo hasta la boca grande y gorda del niño que vivió, te juro por las almas de los padres que me abandonaron que aprenderás a temerme más de lo que lo has hecho. ¿Alguna vez temiste a Voldemort? ¿Lo entiendes, hermanito? Jim, incapaz de hablar debido a la presión en su garganta, asintió con urgencia. Lentamente, Harry relajó sus manos y se levantó, sin quitarle la varita a Jim. Luego, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Bonita capa, dijo casualmente al pasar junto a ella. Supongo que sé lo que papá le regaló a su hijo número 1 para Navidad. Acababa de poner su mano en la puerta cuando Jim tosió su nombre. Harry. Espera. Dudó, esperando que Jim continuara. ¿Qué viste, en el espejo? ¿Qué viste? Harry se volvió hacia su hermano, que seguía descansando en el suelo. Tú primero, respondió con frialdad. Jim tragó saliva de nuevo, se armó de valor y se volvió para mirarse al espejo. Entonces, jadeó. Una parte de él extrañamente no estaba sorprendida por la imagen reflejada ahora que sabía lo que hacía el espejo, pero Jim Potter nunca hubiera adivinado en 1.000.000 de años cuán similar era a lo que Harry había visto. James y Lily estaban allí, y Harry y Jim eran hermanos cariñosos, aunque esta versión de Harry tenía el pelo tan rebelde como el de Jim y vestía túnicas idénticas de Gryffindor. De hecho, Jim no podía decir cuál de los gemelos en el espejo era cuál, porque ninguno de ellos había sido marcado con una cicatriz de identificación. Parecía que en el mundo del deseo de su corazón, Voldemort nunca había ido a su casa y destrozado a los gemelos. Potter. Ladró Harry después de unos segundos. La atención de Jim se alejó de la imagen seductora y volvió a la realidad de un Slytherin enojado mirándolo. ¿Bien? Jim tragó saliva. Vi a mamá, papá y a mí mismo y. Las palabras murieron en su garganta, una verdad que no podía admitir ante ningún Slytherin, pero especialmente no ante este. Y eso es todo. Soy hijo único. Harry resopló como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y tú? Preguntó Jim. ¿Qué viste? Solo yo, mintió Harry con la misma facilidad. Que es todo lo que he necesitado. Tengo 20 años, creo, y uso túnicas formales mientras juro en el Wizengamot como el nuevo Lord Potter. Se burló con odio de su gemelo. Presumiblemente porque James Potter yace pudriéndose en su tumba. Luego, se giró con una floritura y salió de la habitación, dejando atrás a un enojado y conmocionado Jim. Después de un momento de vacilación, Jim se levantó lentamente y también salió, agarrando su varita y la capa de su padre cuando se fue. Segundos después, hubo un brillo en un arco en la esquina más alejada cuando Dumbledore permitió que su hechizo de invisibilidad caducara. El arco en sí conducía a un pasadizo secreto que solo el director podía navegar. Había venido lo más rápido que podía una vez que sintió la alarma mística que indicaba que el espejo había atrapado a una víctima. Exhalando lentamente, Dumbledore volvió a colocar su varita dentro de su túnica. Lo había mantenido listo, en caso de que fuera necesario separar a los gemelos Potter antes de que estallara la violencia, pero a pesar de la fría furia de Harry, el viejo mago creía que no había asesinato en el corazón del niño, solo una terrible herida que podía no ser sanado. Y así, el anciano mago detuvo su mano el mayor tiempo posible para mirar invisible. Aún así, era. Dumbledore volvió a mirar al espejo de Oeset con repugnancia. Había estado trabajando en la modificación de los encantamientos del espejo toda la noche y solo se había tomado un descanso de 1 hora para revisar algunas notas sobre su historia que guardaba en su oficina.
La puerta debía permanecer abierta mientras armonizaba el espejo maldito con las protecciones de la escuela, pero a las 3 a.m. con tan pocos estudiantes en el castillo, estaba seguro de que era seguro. Y, sin embargo, 3 estudiantes lograron encontrar la cosa miserable en menos de una hora. Hizo una mueca ante las implicaciones. ¿El propio espejo de Oeset se había acercado de alguna manera a las víctimas potenciales? ¿O había alguna otra fuerza en el trabajo? O tal vez el destino solo estaba jugando con los gemelos Potter como lo había hecho durante más de 11 años. El director negó con la cabeza. Había planeado pasar unos días más terminando sus modificaciones, pero ahora estaba reacio a dejar el espejo por una hora más de lo necesario donde los estudiantes podrían encontrarlo. Cerró los ojos y envió una orden mental a un elfo doméstico para que le trajera una taza de café fuerte. Terminaría su trabajo esta noche cueste lo que cueste y luego movería el espejo al 3er piso. Mientras se acercaba a la asquerosa cosa, Dumbledore ignoró las imágenes de familiares muertos y separados que lo saludaban desde el otro lado del espejo. Sintonizado como estaba ahora con el funcionamiento interno del espejo de Oeset, su magia oscura y los arrepentimientos que reflejaban no pudieron controlarlo. Estaba más preocupado por las imágenes que había visto reflejadas para los gemelos Potter. 2 niños tan parecidos y con tanto en común. Pero que ahora, al parecer, solo podían causarse dolor el uno al otro. Con el corazón apesadumbrado, Albus Dumbledore volvió a su trabajo. Capítulo 23. El centinela. Texto del capítulo 23. El centinela. Harry encontró a un Theo aliviado esperándolo a solo 3 metros por el pasillo. Después de asegurarle a su amigo que, sí, Jim Potter todavía estaba muy vivo, los dos regresaron a las mazmorras de Slytherin. Allí, Harry y Theo se quedaron hablando hasta mucho después de que saliera el sol antes de estrellarse y dormir hasta el mediodía. Durante el almuerzo, Harry hizo contacto visual breve con su hermano, no amenazante, pensó Harry, aunque Jim todavía se acobardó al verlo, y parecía claro que el niño que vio se había tomado sus palabras en serio. Ron miró a Harry sin interés y no prestó atención a Theo en absoluto, por lo que Harry asumió por el momento que Jim no estaría cotilleando con nadie sobre la escena de la noche anterior. El resto de las vacaciones de Navidad volvió a la rutina normal salvo por un cambio notable de circunstancias. Theo, que anteriormente había sufrido ataques de insomnio durante años, ahora dormía más profundamente, presumiblemente debido a la catarsis de finalmente hablar sobre la muerte de su madre con alguien en quien confiaba. Estaba más relajado durante los días cuando hablaba con otros estudiantes e incluso ayudó a los gemelos a hacerle una broma a Perky. También se cansó de escuchar las fanfarronadas de Ron y desafió al Gryffindor a una partida de ajedrez. Perdió, por supuesto, la comadreja era un verdadero prodigio en el ajedrez, sorprendente para un estudiante tan mediocre, pero había durado más que cualquier persona menor de 5º año que había jugado contra Ron desde el comienzo del año. Ron incluso había parecido preocupado en varios puntos, y después de que terminó el juego, realmente sacudió a Theo. Por el contrario, ahora era Harry quien había desarrollado dificultad para dormir. No era más propenso a las pesadillas que antes, pero ahora, esas pesadillas se vieron interrumpidas por extraños sueños en los que él y los Potter vivían juntos en una felicidad familiar, incluidos algunos en los que de alguna manera era un Gryffindor con un cabello horrible del que estaba inexplicablemente orgulloso. Eventualmente, se vio obligado a reconocer la verdad. Que había una pequeña y profundamente enterrada parte de él que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía quería ser parte de la familia Potter. Sin duda, era una idea ridícula, sobre todo porque el deseo del corazón del idiota era que ni siquiera había nacido. Harry tuvo que admitir que el espejo sería una trampa diabólica. Si podía hacerle sentir un anhelo por el amor de los Potter, seguramente podría atrapar a Voldemort en alguna fantasía igualmente absurda. Ahora que había agregado el insomnio a su ya larga lista de peculiaridades de la personalidad, Harry se había dedicado a deambular por los dormitorios de Slytherin en esas noches en que el sueño se volvía imposible. Estaba buscando principalmente serpientes escondidas en las obras de arte y la arquitectura con las que aún no había hablado, pero parecía haberlas encontrado todas. La frase operativa es parecía, ya que había 6 habitaciones en las que aún no había entrado. Las 6 habitaciones de los prefectos. Harry no sabía cómo funcionaban las otras casas, pero en Slytherin, los 6 prefectos residían en habitaciones privadas que se doblaban como oficinas, todas las cuales se podían encontrar en un corredor lateral llamado Prefects Row que se bifurcaba desde la sala común.
Harry supuso que todas estas habitaciones estarían protegidas contra intrusos, pero a menos que hubiera áreas ocultas, que, hay que admitirlo, probablemente las había, las habitaciones de los prefectos eran las únicas habitaciones en toda la mazmorra en las que no había entrado y así fue, justo después de la medianoche del último sábado por la mañana antes de que terminaran las vacaciones, que Harry se encontró entrando nervioso en Prefect's Row, un lugar sin el cual ningún Slytherin de primer año quería estar. Permiso. Delante de él había un pasillo tenuemente iluminado de unos 12 metros de largo. Había 3 puertas equidistantes a cada lado, con los prefectos masculinos a la izquierda y las mujeres a la derecha. Comenzó con el más cercano a su izquierda, el prefecto de quinto año Titus Mitchell, con la teoría completamente infundada de que Titus, como el más joven de los 3 varones, podría ser menos paranoico acerca de la seguridad que cualquiera de los otros prefectos. Harry se deslizó hasta la puerta de Mitchell, miró a su alrededor con nerviosismo y lanzó el Aloamora. No se le pasó por alto la ironía de que estaba usando el encantamiento ilegal para forzar cerraduras con el mismo propósito ilícito por el que había reprendido a Hermione meses antes. En cualquier caso, la puerta no se abrió, lo que significaba que el más joven y menos pragmático de los 6 prefectos de Slytherin tenía más sentido común que quien puso a Fluffy en su habitación del tercer piso. En el lado brillante, no había ninguna alarma fuerte ni ninguna otra señal de que hubiera sido identificado como un posible intruso. En privado, Harry decidió que si alguna vez se convertía en prefecto, encantaría su habitación para que cualquiera que intentara entrar terminara con la piel morada durante un año. Con cierta inquietud, probó el Aloamora en cada una de las otras 5 puertas, sin ningún resultado. Molesto y abatido, Harry se volvió hacia la sala común. En retrospectiva, debería haber sido obvio que un primer año, sin importar qué tan hábil sea, no podría simplemente irrumpir en las habitaciones privadas de ningún prefecto. No serían prefectos si no fueran, como mínimo, lo suficientemente poderosos para defender su propiedad. Entonces, de repente, Harry se detuvo. Potente, pensó. Los prefectos son poderosos, al menos en relación con otros estudiantes, y se seleccionan principalmente por su poder. No solo por sus logros académicos, que es, en sí mismo, un tipo de poder, al menos en una escuela, sino por su poder y habilidad mágicos en bruto. Por la reputación familiar y el respaldo financiero, por la popularidad en la casa y el carisma para construir alianzas sociales, e incluso por la destreza física. Quiero decir, en serio, Marcus Flint está en peligro de reprobar la mitad de sus clases, pero sigue siendo el prefecto de sexto año debido a conexiones familiares y habilidades de Quidditch. Harry se giró para mirar hacia Prefect's Row mientras recordaba las crípticas palabras de Egbert de semanas atrás. Pero el príncipe de Slytherin, quienquiera que sea, es presumiblemente más poderoso dentro de Slytherin que un simple prefecto. Entonces, en comparación, los 6 prefectos son poderes menores, y Prefect's Row sería los nidos donde moraban los poderes menores. Con cuidado, Harry caminó todo el camino de regreso por el pasillo oscuro, pasando por los 6 dormitorios, hasta que su camino fue bloqueado por una pared en blanco. Excepto que no era realmente una pared en blanco en absoluto. Parecía más un arco que había sido sellado durante años o incluso siglos antes con ladrillos grises. En algún momento, se debe haber desarrollado una gran grieta en la pared que había sido remendada con un mortero blanco calcáreo, dejando la impresión de una cicatriz irregular de varios centímetros de espesor en lugares que iban desde la esquina superior derecha hasta la parte inferior izquierda. Harry hizo una pausa. ¿Por qué repararían una grieta en la pared de Hogwarts con mortero cuando tienen magia? Con cuidado, extendió la mano para sentir la grieta y se dio cuenta de que no era mortero en absoluto. La grieta había sido cuidadosamente pintada sobre la mampostería. Al examinarlo más de cerca, notó una leve textura similar a una escama en la pintura y se dio cuenta de que la grieta irregular era en realidad una serpiente dibujada muy toscamente. Pero luego, vio que incluso su misma crudeza era deliberada, ya que ningún espectador casual la habría reconocido como una serpiente a menos que la buscara específicamente. Harry se aclaró la garganta. Ejem. ¿Me estoy dirigiendo al sentinel? Instantáneamente, la grieta se desplazó en la pared, con la pieza más gruesa en la parte inferior elevándose hasta un punto de un pie por encima de la cabeza de Harry y el resto cayendo hacia una espiral horizontal a unos pocos pies sobre el suelo. Ahora era definitivamente una serpiente, blanca con ojos grises, y una gran cobra por la forma en que su capucha se abría amenazadoramente mientras miraba al niño. Era, sin duda, la serpiente más intimidante que Harry había encontrado desde que llegó a Hogwarts.
El centinela soy yo, encargado por el fundador de proteger la guarida del príncipe. ¿Quién eres tú, portavoz, para dirigirte a mí en la sagrada lengua del fundador? Las cejas de Harry se dispararon. Había conocido muchas serpientes muy viejas en el castillo, pero ninguna tan vieja como para sonar arcaica. Mi nombre es Harry Potter, centinela. Busco información sobre el príncipe de Slytherin. Me dijeron que podrías ayudarme. El centinela siseó enojado. Eres un niño, ignorante y débil. No has hecho nada para ganarte el pasaje salvo súplicas en voz alta en la lengua del fundador después de descubrir secretos mal adquiridos de serpientes de lengua suelta. Tu humildad te señala como indigno, y así, tú. La solicitud es denegada. Fuera. Harry estaba sorprendido. Ninguna serpiente con la que se había encontrado le había hablado con rudeza. Y la forma en que Sentinel dijo solicitud se sintió como puro desprecio. Harry dio un paso atrás y luego se detuvo, pensando profundamente en lo que dijo el Sentinel, y cuáles podrían ser exactamente los puntos de vista del Sentinel sobre el tema de la dignidad. Luego, después de respirar hondo, Harry audazmente dio un paso adelante nuevamente. Estás gravemente equivocado, centinela, especialmente en tu suposición de que estaba haciendo algún tipo de solicitud. Y lo que usted llama humildad pretendía ser simple diplomacia que ahora veo que se desperdició, por lo que seré más directo. Soy Harry Potter, presunto heredero de la antigua y noble casa de Potter. Soy un hablante de la sagrada lengua del fundador. He recorrido todo este castillo en busca de ti y me he ganado la confianza y el respeto de las serpientes más sabias de Hogwarts. Aunque soy joven, no soy un niño, porque mi infancia fue quemada por cruel negligencia y brutalidad tan pronto como pude caminar. No soy un ignorante, porque fui lo suficientemente astuto como para derribar a un troll de montaña a pesar de mi juventud. No soy débil, porque ya he cruzado varitas con mi mayor rival dentro de la casa de Slytherin y lo humillé, inculcando en todos mis compañeros el miedo a mi poder. Como una sombra, paso desapercibido bajo la mirada del señor oscuro más peligroso de nuestro tiempo incluso mientras ayudo con orgullo a aquellos que buscan su ruina. He visto el deseo de mi corazón reflejado en el más oscuro de los objetos malditos, y mi voluntad fue lo suficientemente fuerte como para apartarse de él. Entonces, centinela, si esto no es suficiente para ganarme el pasaje, entonces me dirás qué más debo hacer para satisfacerte. De lo contrario, serpiente, obedecerás mis órdenes y me revelarás los secretos del príncipe de Slytherin. El silbido enojado del centinela se hizo más fuerte e incoherente a medida que Harry hablaba, hasta que finalmente, después de que Harry emitió su orden final, se quedó en silencio y quieto. Luego, sin más respuesta, el sentinel se retorció de nuevo a su forma original y reanudó la forma aparente de una simple grieta en la pared. Harry se desinfló, decepcionado de que su intento de fanfarronería no hubiera tenido éxito, cuando escuchó un sonido muy suave que rechinaba proveniente de la pared. De repente, los ladrillos que componían la pared se partieron a lo largo de la grieta, no colapsando sino desprendiéndose de una manera similar a la pared que marcaba la entrada al callejón Diagon. Con segundos, donde había estado la pared de ladrillos, ahora había una entrada a la oscuridad. Lanzando un lumos con su varita, Harry dio un paso adelante. No tenía por qué haberse molestado. Tan pronto como cruzó el umbral, la oscuridad de la entrada dio paso a una habitación brillantemente iluminada por candelabros de cristal, cada cristal reflejaba la luz de docenas de velas encantadas. ¿Y qué habitación era la guarida del príncipe? La cámara secreta parecía tener 20 metros de ancho y el doble de largo con un techo abovedado de 6 metros. Todas las paredes estaban cubiertas con paneles de roble, con pisos de mármol pulido cubiertos con elegantes alfombras. La pared a la derecha de Harry estaba marcada con una enorme chimenea de piedra lo suficientemente grande como para que un hombre pasara por ella sin agacharse, y parecía haber un balde nuevo de polvos flu al lado. A cada lado de la chimenea había varias estanterías enormes llenas de tomos tan antiguos y misteriosos que Harry decidió no contarle nunca a Hermione Granger sobre esta habitación, no fuera a destrozar la mazmorra de Slytherin piedra a piedra para llegar a ellos. La pared de la izquierda tenía lo que parecían 40 o 50 pequeñas placas de identificación plateadas meticulosamente dispuestas con espacio todavía para docenas más. La pared del fondo estaba completamente dominada por un enorme tapiz. La mayor parte de la escritura era demasiado pequeña para leer desde el otro lado de la habitación, pero las palabras "aquí están los herederos de Salazar Slytherin" indicaban claramente que era el árbol genealógico del fundador.
La pared de la izquierda tenía lo que parecían 40 o 50 pequeñas placas de identificación plateadas meticulosamente dispuestas con espacio todavía para docenas más. La pared del fondo estaba completamente dominada por un enorme tapiz. La mayor parte de la escritura era demasiado pequeña para leer desde el otro lado de la habitación, pero las palabras "aquí están los herederos de Salazar Slytherin" indicaban claramente que era el árbol genealógico del fundador. La pared de la izquierda tenía lo que parecían 40 o 50 pequeñas placas de identificación plateadas meticulosamente dispuestas con espacio todavía para docenas más. La pared del fondo estaba completamente dominada por un enorme tapiz. La mayor parte de la escritura era demasiado pequeña para leer desde el otro lado de la habitación, pero las palabras "aquí están los herederos de Salazar Slytherin" indicaban claramente que era el árbol genealógico del fundador. En medio de la guarida había una mesa larga de caoba, con 3 sillas a cada lado, cada una también de caoba con tapicería verde esmeralda. Sobresaliendo del respaldo de cada silla había 2 remates de latón a juego moldeados elegantemente en forma de cabezas de víbora. Pero fue la 7ª silla la que captó la atención de Harry, porque incluso llamarla silla parecía tan groseramente inadecuado como para ser un insulto. Era, sin duda, el mueble más magnífico que Harry había visto en su vida. Sacudiendo su asombro, Harry se puso de pie y habló con confianza. Buenas noches a todos. Mi nombre es Harry Potter. Me siento honrado de estar ante ustedes. El verdadero coro de silbidos que le dio la bienvenida a la sala le hizo sonreír de oreja a oreja. Unas horas más tarde, fue el turno de Harry de despertar a Theo de su sueño y arrastrarlo a una habitación secreta que contenía un artefacto mágico antiguo y algo siniestro. Una vez que tuvo al niño dentro de la guarida, Harry le explicó dónde estaban, por qué estaban allí, qué significaba todo eso y, por cierto, podía hablar con las serpientes. Comprensiblemente, Theodore Not inmediatamente se desmayó. Capítulo 24. Emparejamientos. Texto del capítulo 24. Emparejamientos. 7 de enero de 1992. Harry pasó el mayor tiempo posible en la guarida durante el último fin de semana de las vacaciones de Navidad, con Theo cubriéndolo con los otros residentes del castillo. El chico sabía que le quedaba poco tiempo. Sería increíblemente arriesgado para él intentar escabullirse de los 6 prefectos para acceder a la guarida una vez que regresaran a la escuela, e incluso el anillo de Theo no ayudaría, ya que no podía contener la respiración mientras pronunciaba la contraseña para ingresar a la guarida. Guarida o cerrarla detrás de él. En consecuencia, Harry necesitaba aprender todo lo posible lo más rápido posible, tanto entrevistando a los diversos habitantes serpientes de la habitación sobre el príncipe de Slytherin como examinando la pequeña cantidad de libros raros que se le permitía sacar de la habitación para uso personal. Él muy deliberadamente no tomar cualquier libro que la facultad pudiera considerar oscuro, aunque pronto aprendió, para su molestia, cuán ambiguo era el término oscuro según las vagas pautas de la escuela. También se tomó el tiempo para dominar el encantamiento gémino que, junto con las innovaciones de Hermione con el encantamiento de cambio, le permitieron hacer una pequeña copia portátil del árbol genealógico de Salazar Slytherin que podría tomar para su estudio posterior. Usó los mismos hechizos para copiar los nombres y fechas en los carteles plateados que cubrían una de las paredes y ensamblarlos en un solo documento lleno de nombres para investigar, el más antiguo de los cuales se remontaba casi a la época de los fundadores. El penúltimo nombre de la lista lo hizo reír a carcajadas. Con razón Draco esperaba que su padre pudiera solucionar cualquier problema. Ahora realmente esperaba conocer a Lucius Malfoy, y esperaba que Draco estuviera presente cuando finalmente lo hiciera. El primer martes después de que se reanudaron las clases también significó el regreso del grupo de estudio de Hermione. Inicialmente, hubo 3 ausentes: Lavender Brown y las hermanas Patil. Unos minutos después de la sesión, Padma Patil llegó con su mochila y se sentó en su asiento habitual. Luego, con un poco de carraspeo algo afectado, comenzó lo que sonaba como un discurso preparado. Me han pedido que les informe que Lavender y Parvati ya no asistirán a este grupo de estudio porque entra en conflicto con un grupo de estudio diferente que se les ha pedido que supervisen. También se me ha pedido que les transmita todo lo que está en juego. De ninguna manera pretendía ser un desaire para ninguno de ustedes, y menos para usted, Hermione, ya que todos son súper geniales y usted, Hermione, en particular, es totalmente increíble. Sin embargo, la lealtad a la casa Gryffindor y la sinceridad de Jim, las súplicas de asistencia académica de Potter los obligaron a tomar esta difícil decisión.
Lavender y Parvati esperan sinceramente que esto no afecte su amistad con ninguno de ustedes y les desean la mejor de las suertes en sus exámenes y en todos sus proyectos futuros. Eso concluye su mensaje. Todos miraron a Padma durante varios segundos con diversos grados de confusión. Finalmente, Blaise habló. Voy a aventurarme aquí y adivinar que totalmente increíble y súper genial fueron las únicas palabras de ese discurso que se citaron textualmente. Correcto. En aras de la claridad, me tomé la libertad de traducir el mensaje del lenguaje Parvati al inglés de la reina, dijo Padma secamente. Muy apreciado, dijo Harry. Entonces, para resumir, querían que nos dijeras que no pueden unirse a nosotros porque prefieren asistir a una sesión de estudio exclusiva de Gryffindor que Jim ha programado deliberadamente al mismo tiempo que la nuestra. ¿De eso? Sí. Por lealtad a Gryffindor. Escupió Hermione con incredulidad sorprendida. Se ha estado quejando de Jim casi tanto como yo. Padma se encogió de hombros. Ese es el mensaje que me pidieron transmitir, menos algunas palabras sin sentido que asumo provienen de Tenuit Chuekli. Ajá, dijo Blaise. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Le ruego me disculpe. Lo que Blaise quiere decir, dijo Harry, es que deliberadamente lo describiste como el mensaje que se te pidió que transmitieras, que no es necesariamente lo mismo que la verdad real. Entonces, ¿cuál crees que es su verdadera razón para abandonarnos? ¿Qué te hace pensar que tengo alguna idea de sus motivaciones? Tú eres el gemelo inteligente, dijo Harry sin expresión. Padma parpadeó, y luego se rió. Honestamente, si Slytherin tuviera más gente como tú y Blaise y menos Pansy Parkinson, podría haber considerado tu casa. La respuesta corta a tu pregunta es, capitalismo. ¿Qué? Preguntó Hermione. No entiendo. Ella quiere decir que Jim Potter les está pagando a los dos para que estudien con los Gryffindors en lugar de nosotros, dijo Justin Finch Fletchley. Todos lo miraron fijamente durante unos segundos. Harry y Blaise en realidad parecían impresionados. ¿Qué? Puedo ser un Hufflepuff, pero soy un hijo de muggles de una familia rica. Por supuesto que sé lo que significa la palabra capitalismo. Y para ser justos, dijo Padma, no es como si fuera un soborno. Aparentemente, el niño que vivió y su pequeño séquito están realmente luchando en pociones, que es el área más fuerte de Lavender. Así que le están pagando 2 galeones por sesión para dar tutoría a Jim, Ron, Dean y Seamus en esa materia. Entonces, ¿por qué está Parvati allí? Preguntó Hermione algo enfadada. Padma olfateó. Porque Lavender estará allí, que es la única razón por la que vino a este grupo. Mi hermana, no tiene inclinaciones académicas. En cualquier caso, Hermione, creo que entre tú, Harry y yo, probablemente tengamos pociones cubiertas. Incluso sin Lavender, así que tal vez deberíamos olvidarnos de ellos y comenzar a revisarlos. Hermione parecía querer decir algo más, pero Harry dijo, estoy de acuerdo, antes de que pudiera continuar. Ella le lanzó una mirada a la interrupción, y él le devolvió la otra que decía hablaremos más tarde. Con eso, el grupo se puso a trabajar y pasó 2 horas completas revisando las tareas asignadas que se habían hecho antes. Las vacaciones de Navidad. Al final de la sesión, el grupo se separó, pero Harry asintió a Hermione y los dos fueron tras Padma. La alcanzaron antes de que saliera de la biblioteca y la llevaron a un lado mientras Hermione ejecutaba un hechizo de privacidad. Entonces, dijo Harry, ¿cuál fue la respuesta larga? Perdóneme. Dijiste que la respuesta corta era el capitalismo. ¿Cuál es la respuesta larga que no querías dar frente al grupo? Padma negó con la cabeza e hizo una mueca. Slytherins, dijo ella con una leve molestia. Luego, miró de un lado a otro entre Harry y Hermione. Está bien, esto no es nada que hayan dicho. Son solo mis observaciones. Así que, por favor, no vayas repitiendo esto. Los otros dos asintieron con seriedad. En primer lugar, Hermione, Lavender realmente tiene mucho respeto por ti y la forma en que te has manejado como una nacida de muggles que es nueva en nuestro mundo y por la facilidad con la que te has adaptado a la cultura mágica. Pero lo que estoy a punto de decir puede ofender algunas de sus sensibilidades muggles, a falta de una frase mejor, así que por favor no se lo reproche a ella ni a mí. Hermione se puso un poco rígida. Haré todo lo posible para no hacerlo. Por favor, proceda. Como parte de su acuerdo, Jim y los otros niños no solo le pagaron a Lavender, también tuvieron que prometer estudiar mucho, comportarse de la mejor manera en clase, evitar perder puntos de la casa y actuar como jóvenes caballeros respetables.
Al menos cuando ella y Parvati están cerca. En resumen, creo que Lavender ve esto como una oportunidad de pasar tiempo con Jim en una situación en la que puede influir en su comportamiento y determinar si él podría ser adecuado. Los ojos de Hermione se entrecerraron mientras Harry ponía una mano sobre su boca. Tenía un presentimiento de a dónde iba todo esto. ¿Adecuado para qué? Preguntó Hermione lentamente. El matrimonio, por supuesto, respondió Padma simplemente. Harry luchó por no reírse ante la mirada en el rostro de Hermione. Matrimonio. Ella balbuceó. Son 11. Hermione, dijo Harry con una sonrisa, Draco y Pansy han estado comprometidos desde que tenían 5 años. Ella realmente se atragantó con eso. Harry se rió aún más fuerte e incluso Padma parecía divertida. Contratos matrimoniales, a la edad de 5 años. Supongo que seré una solterona si no me caso antes de la adolescencia. Por favor, dime que esto no es algo por lo que deba preocuparme. No lo es, la tranquilizó Harry. La gran mayoría de los magos se casan como lo hacen los muggles. Se conocen, se enamoran y deciden pasar sus vidas juntos. El divorcio puede ser un poco problemático porque generalmente hay juramentos mágicos involucrados en la ceremonia de matrimonio, pero generalmente la mayoría de los magos y las brujas no usan contratos de matrimonio, excepto tal vez como el equivalente mágico de los acuerdos prenupciales. Sí, dijo Padma. Las cosas solo se vuelven complicadas y legalistas, bueno, al menos en Gran Bretaña, cuando eres heredero de una familia Wizengamot. Si lo eres, casarte con la persona equivocada puede afectar tus derechos de herencia y posiblemente incluso el estado del asiento de tu familia. En el caso de Lavender, ella es la heredera presunta de la casa noble de Brown. Y a la casa noble de Brown le gustaría mucho convertirse en la casa noble y antigua de Brown. Pero necesitan apoyo político para ascender. Creo que, no estoy bastante seguro de que Lavender cree que casarse con el niño que vivió, que también es el segundo hijo de la casa Potter y, sin ofender, Harry, el hijo favorito de la casa Potter, les dará ese apoyo. Incluso Harry estaba sorprendido por la franqueza de Padma. ¿Así que ser el niño que vivió triunfa sobre ser el presunto heredero Potter? Preguntó con algo de molestia. Ella sacudió su cabeza. No, hay más que eso. Verás, los Brown son una familia matrilineal. Siguió explicando para el beneficio de Hermione. Es decir, de conformidad con los estatutos familiares promulgados cuando los Brown se unieron por primera vez a Wizengamot, la herencia pasa exclusivamente a la bruja mayor en la línea de sucesión Brown. Si Lavender quiere mantener su estatus de heredera presunta y eventualmente convertirse en Lady Brown, cualquiera con quien se case tiene que estar dispuesto a cambiar su apellido a Brown o, al menos, tomar un nombre con guión y aceptar que todos los niños se llamarán Brown. Debido a que los Potter son antiguos y nobles, esa no es una opción para ti. Harry, al menos no sin sacrificar tu derecho a convertirte en Lord Potter algún día. Puedes casarte con quien quieras, siempre y cuando tu cónyuge lleve Potter como apellido, o el suyo, supongo, si esa es tu preferencia, pero no puedes cambiar tu nombre o agregar un nombre de menor rango al tuyo sin renunciar a tu herencia. Como segundo hijo, eso no es un problema para Jim siempre y cuando te interpongas entre él y convertirse en heredero. Harry negó con la cabeza. Lo juro, he estado estudiando detenidamente esta basura durante meses, y siempre hay alguna minucia nueva por descubrir. Padma se encogió de hombros. No es un problema que surja muy a menudo. Solo quedan unas pocas familias matrilineales, junto con algunas otras que son estrictamente patrilineales. Eran más comunes cuando se fundó el Wizengamot, pero por su propia naturaleza, es más probable que tales familias enfrentar la extinción de la línea porque son más selectivos sobre quién puede continuar la línea que aquellas casas que favorecen la neutralidad de género. La situación de Susan Bones es opuesta a la de Lavender, ya que los Bones son una familia patrilineal cuyos únicos miembros sobrevivientes son mujeres, Susan y su tía Amelia. No habrá un heredero de los huesos y, en consecuencia, no habrá un señor de los huesos a menos que Susan se case con algún mago dispuesto a tomar su nombre y luego tenga un hijo mágico varón. Del mismo modo, la familia Black probablemente perderá su asiento por completo cuando Sirius Black finalmente muera. No hay otros hombres vivos descendientes de los Black que no estén descalificados porque su apellido es diferente. El dinero y las propiedades de la familia probablemente vayan a parar a los herederos legales más cercanos, pero el puesto del Black Wizengamot permanecerá vacante hasta que alguna familia noble sea elevada para ocupar su lugar. Hizo una mueca ante la mención de la notoria familia Black. Pérdida allí, por supuesto.
De todos modos, la mayoría de las familias Uizengamot no distinguen entre herederos masculinos y femeninos, aunque los apellidos a veces siguen siendo un problema para las brujas. El dinero y las propiedades de los Black probablemente irán a los herederos legales más cercanos, pero el asiento Black Uizengamot permanecerá vacante hasta que alguna familia noble sea elevada para tomar su lugar. Hizo una mueca ante la mención de la notoria familia Black. No es una gran pérdida. Allí, por supuesto. De todos modos, la mayoría de las familias Uizengamot no distinguen entre herederos masculinos y femeninos, aunque los apellidos a veces siguen siendo un problema para las brujas. El dinero y las propiedades de los Black probablemente irán a los herederos legales más cercanos, pero el asiento Black Uizengamot permanecerá vacante hasta que alguna familia noble sea elevada para tomar su lugar. Hizo una mueca ante la mención de la notoria familia Black. No es una gran pérdida. Allí, por supuesto. De todos modos, la mayoría de las familias Uizengamot no distinguen entre herederos masculinos y femeninos, aunque los apellidos a veces siguen siendo un problema para las brujas. Dijo Hermione mientras digería todo esto. ¿Qué pasa con Parvati? ¿Ella también está buscando marido? Oh, no, dijo Padma fácilmente. Ha estado comprometida desde que tenía 3 años. Hermione comenzó a toser incontrolablemente. Padma sonrió y miró a Harry. Puedo ver por qué sigues haciéndole eso. Es bastante divertido. 3. Interrumpió Hermione. Sí. El Kumar Pasa, el más rico y poderoso de los magos de la India, tuvo un hijo nacido un año antes que Parvati y yo. Quería formar una alianza política y comercial con los Patil, por lo que le propuso un contrato de matrimonio a nuestro padre. Conocí al hijo, Sanjeev, varias veces. Parece agradable y parece que crecerá para ser guapo y, de todos modos, será absurdamente rico. Espera. Eran gemelas idénticas de 3 años. ¿Cómo decidieron cuál de ustedes se comprometería? ¿Parvati es la gemela mayor? Preguntó Harry con curiosidad. Padma le sonrió de nuevo, pero esta vez, en realidad envió un escalofrío por su espalda. Esta sonrisa era como imaginaba que sus propias sonrisas falsas solían verse para los demás cuando todavía fingía que le gustaban los Potter. La edad y el estado de nacimiento no tienen nada que ver con eso. Nuestro hermano mayor es el heredero de Patil, y tenemos varios hermanos mayores además de él. No, según tengo entendido, mi padre literalmente tiró una moneda, con una hija garantizada una vida de riqueza y privilegios, con múltiples palacios, joyas en cada dedo y un ejército de sirvientes para atender todas sus necesidades. La otra hija tendría que estudiar mucho y conseguir un trabajo. Padma hizo una pausa y frunció el ceño. Eso sonó tan amargo en voz alta como lo hizo en mi cabeza. Los otros dos hicieron una mueca y luego asintieron de mala gana. Capítulo 25. Maniobras de Slytherin parte 1 Notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo 25. Maniobras de Slytherin, parte 1. 14 de abril de 1992. Para asombro de Harry, ya a pesar de la presencia de un señor oscuro homicida y un Jitu Olive compartiendo la misma escuela, el segundo semestre había sido casi aburrido. El grupo de estudio de Hermione sobrevivió a la pérdida de Lavender y Parvati, aunque hubo casi un motín cuando anunció a mediados de marzo que quería empezar a repasar para los exámenes de fin de curso. Los 4 de Gryffindor, como se les conoció a Jim, Ron, Dean y Seamus, mejoraron dramáticamente en la clase de pociones bajo la tutela de Lavender, al menos hasta que Draco, en una muestra de infantilismo, comenzó a sabotear las pociones de Jim regularmente. Jim nunca pudo demostrarlo a satisfacción de Snape, no es que Snape necesitara muchas razones para restarle puntos a el otro alfarero, ya que el maestro de pociones insistía en llamar a Jim incluso en su cara. Prácticamente la única emoción en los primeros 3 meses había llegado durante el partido de Quidditch de Gryffindor Hufflepuff en febrero. Aparentemente, Madame Och había contraído una dolencia menor y no podía arbitrar, por lo que Snape, inexplicablemente, fue presionado para servir como su reemplazo. Harry y Bly se concluyeron en privado que debió haber perdido una apuesta con uno de los otros profesores. El desdén general del hombre por el Quidditch era bien conocido, y Harry se sorprendió de que conociera las reglas lo suficientemente bien como para oficiar. De hecho, muchos de los Slytherins estaban haciendo apuestas sobre si Snape simplemente comenzaría a inventar reglas para penalizar a los Gryffindors. Aparentemente, esta mañana temprano Harry se encontraba sentado en la biblioteca leyendo el libro de oclumancia disfrazado que Snape le había dado.
Era martes y las clases se cancelaron, ya que la mayoría de los estudiantes se irían esa tarde para las vacaciones de Pascua y no regresarían hasta el próximo lunes por la noche. Desafortunadamente, bastantes Slytherins más se estaban quedando en la escuela de los que se habían quedado durante las vacaciones de Navidad. Esto molestó a Harry, ya que esperaba pasar tiempo en la guarida cuando no hubiera estudiantes alrededor, pero ambos prefectos de séptimo año se quedaron para estudiar para sus próximos éxtasis, y sus respectivas habitaciones estaban a ambos lados de la entrada de la guarida. Hermione y Neville se sentaron frente a Harry estudiando cuando la puerta de la biblioteca se abrió y, para sorpresa de Harry, entró Hagrid. Había tenido algunas interacciones razonablemente decentes con el medio gigante, pero no en términos cercanos. De hecho, Hagrid en realidad parecía algo nervioso alrededor de Harry, quien asumió que Jim y Ron habían envenenado al hombre contra él con propaganda anti-Slytherin. De todos modos, el espectáculo de Hagrid en la biblioteca de Hogwarts fue suficiente para captar el interés de Harry. Estaba aún más intrigado cuando Hermione y Neville comenzaron a mirar a Hagrid atentamente mientras intentaban, y fallaban, ser discretos al respecto. El mismo Hagrid fue igualmente divertido mientras intentaba abrirse camino sigilosamente a través de la biblioteca hasta la sección de criaturas mágicas y luego regresar con varios libros sobre la cría de dragones. Era como ver a un elefante tratando de caminar de puntillas. Cuando se fue, Neville y Hermione lo siguieron con la mirada. Luego, se miraron y procedieron a intercambiar una serie de miradas y expresiones faciales verdaderamente notables con la intención, completamente infructuosa, de comunicarse entre ellos mientras mantenían a Harry fuera del círculo. Lo esencial, intuyó fácilmente, era que Neville quería que Hermione le contara a Harry lo que Hagrid estaba haciendo, presumiblemente para obtener el consejo de Harry, pero por alguna razón, ella se mostró reacia. Finalmente, sus esfuerzos en la sutileza de Gryffindor se volvieron demasiado insoportables para verlos, así que dejó su libro y levantó un escudo de privacidad. Se miraron el uno al otro y procedieron a intercambiar una serie de miradas y expresiones faciales verdaderamente notables con la intención, completamente infructuosa, de comunicarse entre ellos mientras mantenían a Harry fuera del círculo. Lo esencial, intuyó fácilmente, era que Neville quería que Hermione le contara a Harry lo que Hagrid estaba haciendo, presumiblemente para obtener el consejo de Harry, pero por alguna razón, ella se mostró reacia. Finalmente, sus esfuerzos en la sutileza de Gryffindor se volvieron demasiado insoportables para verlos, así que dejó su libro y levantó un escudo de privacidad. Se miraron el uno al otro y procedieron a intercambiar una serie de miradas y expresiones faciales verdaderamente notables con la intención, completamente infructuosa, de comunicarse entre ellos mientras mantenían a Harry fuera del círculo. Lo esencial, intuyó fácilmente, era que Neville quería que Hermione le contara a Harry lo que Hagrid estaba haciendo, presumiblemente para obtener el consejo de Harry, pero por alguna razón, ella se mostró reacia. Finalmente, sus esfuerzos en la sutileza de Gryffindor se volvieron demasiado insoportables para verlos, así que dejó su libro y levantó un escudo de privacidad. Su consejo, pero por alguna razón, ella se mostró renuente. Finalmente, sus esfuerzos en la sutileza de Gryffindor se volvieron demasiado insoportables para verlos, así que dejó su libro y levantó un escudo de privacidad. Su consejo, pero por alguna razón, ella se mostró renuente. Finalmente, sus esfuerzos en la sutileza de Gryffindor se volvieron demasiado insoportables para verlos, así que dejó su libro y levantó un escudo de privacidad. Entonces, dijo brillantemente. Hagrid está criando dragones, supongo. Ambos lo miraron en estado de shock. ¿Cómo supiste eso? Preguntó Hermione. No lo hice. Supuse y lo acabas de confirmar. ¿Cuánto tiempo tiene? Hermione no respondió, por lo que Neville finalmente dijo. Se supone que el pequeño Norbert saldrá del cascarón en una semana o dos. Norbert. Por supuesto. Eso es adorable. Además, ya hemos llegado a la etapa de accesorio antes del hecho. Dime, Hermione, ¿has buscado ya la sentencia por crianza ilegal de dragones? Preguntó Harry con una sonrisa. Aparentemente, la bruja no podía decidir si estar más enojada con Harry o preocupada por Hagrid. Un mínimo de 3 años en Azkaban, dijo finalmente. Bueno, no me preocuparía. Estoy seguro de que es solo para adultos. Cualquier cómplice menor simplemente será expulsado. Entonces, Neville, supongo que quieres un consejo furtivo de Slytherin sobre cómo resolver esta calamidad. En proceso, pero tengo curiosidad de por qué Hermione aquí presente no quiere involucrarme.
Me atrevo a esperar que sea porque ella se preocupa lo suficiente por mí como para no querer que tenga antecedentes penales. Él arqueó las cejas hacia ella. Hermione se burló. No. Quiero decir, no quiero que nadie tenga antecedentes penales. Es solo que, sé que eres un Slytherin y nosotros somos Gryffindors, pero, se volvió hacia Neville con molestia. No deberíamos tener que preguntarle a Harry cada vez que necesitamos un plan astuto. Los Gryffindors pueden ser astutos cuando necesitamos serlo. Haciendo acopio de increíbles reservas de voluntad, Harry no se rió a carcajadas. Neville solo negó con la cabeza. Hermione, dijo con desesperación. En este momento, lo más cercano que tenemos a un plan astuto es el que se le ocurrió a Ron. Harry se rió de eso, aunque como disculpándose. Lo siento. ¿Vas a seguir el plan de Weasley? Por favor, dime cuál es. Necesito algo para alegrarme el día. Los dos leones lo miraron. No es tan malo, dijo Hermione enfadada. El hermano de Ronald, Charlie, trabaja en un santuario de dragones en Rumanía. En unas pocas semanas, después de que el dragón nazca y haya crecido un poco, algunos de sus amigos volarán en escoba desde Rumanía y recogerán al dragón enjaulado de la torre de astronomía. Entonces, lo llevarán de vuelta al santuario. Harry asintió ante eso y luego comenzó a marcar los puntos uno por uno con sus dedos. Un dragón bebé. En una jaula. Escupiendo fuego. Transportado en escobas de madera. Presumiblemente volando en tándem. Todo el camino desde aquí hasta Rumanía. Harry negó con la cabeza. ¿Y estos son amigos de Charlie Weasley, dices? ¿Estás completamente seguro de que no son sus enemigos que él está planeando destruir? Ya conoces la pena por criar dragones sin licencia. ¿Has buscado las penas por el contrabando internacional de dragones? Porque apuesto a que son mucho peores. Harry, comenzó Neville. ¿Qué tipo de dragón? Interrumpió Harry. Los dos se miraron. Un Ridgeback noruego, dijo Hermione. Ajá. ¿Y alguien le ha dicho a Hagrid que vive en una cabaña de madera? Repetidamente, suspiró Neville. Correcto. La respuesta es no, no me voy a involucrar. No cuando hombres adultos que deberían saber mejor involucran a niños de nuestra edad en actividades delictivas porque es divertido. Apuesto a que cada persona involucrada en esto es un Gryffindor. Sacudió la cabeza al darse cuenta de lo ridículo de la situación. En serio, si te preocupa que Hagrid se meta en problemas, ¿por qué no se lo cuentas a McGonagall? Dios sabe que hay cosas peores en Hogwarts que un bebé dragón ilícito que el personal cubrirá alegremente. Profesora McGonagall, Harry, dijo Hermione, haciendo que el Slytherin cerrara los ojos y contara rápidamente hasta 10. Y no creo que incluso ella pase por alto la crianza ilegal de dragones. Lo que solo hace que sea aún más obvio que no es algo en lo que los de primer año deban involucrarse. Te he suplicado que no te involucres en los locos planes de Harry Potter hasta que esté triste, y ahora quieres arriesgarte a que te expulsen. Porque un miembro del personal quiere un dragón mascota ilegal. No sé qué más decir. No tienes que decir nada, Harry. Si recuerdas, no quería involucrarte de todos modos. Dijo Hermione enojada antes de levantarse y alejarse. Neville suspiró. Bien hecho, Harry. Se puso de pie y siguió a su compañero Gryffindor fuera de la biblioteca. Harry cerró los ojos de nuevo y se frotó las sienes. Demasiado frustrado para volver al entrenamiento de oclumancia, lo cual era irónico, ya que se suponía que oclumancia ayudaría con el control emocional, empacó sus maletas y regresó a su dormitorio. Desafortunadamente, si tenía alguna esperanza de que los Slytherin estuvieran actuando con más sensatez que los Gryffindor, se desvaneció rápidamente. Harry cruzó la puerta del pasillo justo a tiempo para ver a Theo saltar 3 veces en dirección a su varita que estaba en el suelo antes de perder el equilibrio y caer de bruces. Cerca, Malfoy, Crabbe y Goyle se estaban riendo de él con sus varitas cuando notaron que Harry entraba. Más bien tontamente, dudaron por un segundo antes de apuntarlo, el tiempo suficiente para que Harry sacara su propia varita por reflejo. Enfrentado a 3 oponentes, Harry los ignoró a todos y apuntó su varita detrás de ellos. Mesa de centro acción. A la orden de Harry, la mesa de café detrás de los niños se deslizó rápidamente en su dirección, arrancándoles todas las piernas y tirando a los 3 al suelo. A un lado, Pansy Parkinson intentaba sacar sigilosamente su propia varita. Sin siquiera mirar, Harry dijo. Yo no lo haría, Pansy. No te verías tan atractiva si estuvieras cubierta de forúnculos. Ella se congeló, con los ojos muy abiertos.
Mientras tanto, Theo recuperó su varita, lanzó rápidamente el hechizo contrario a la maldición de las piernas juntas que se había usado en él y saltó para pararse al lado de Harry. Entonces, ¿te has visto reducido a intimidar cobardemente a tus propios compañeros de Slytherin en la sala común, Malfoy? Tu padre estaría muy orgulloso. Cállate, mestizo. Gruñó Draco mientras se ponía de pie. No eres más digno de mencionar a mi padre que de ser un Slytherin. Harry negó con la cabeza con tristeza. Halloween fue hace tanto tiempo, Malfoy, que ya lo olvidaste. Eres bastante valiente cuando son 3 contra 1. ¿Quieres intentar 3 contra 2? Ejem. Dijo Blaise mientras entraba en la habitación girando su varita. 3 contra 3, en realidad. Lo siento, Theo. Estaba tomando una siesta y no escuché la conmoción. Harry sonrió y miró a Draco. 3 contra 3, Malfoy. En tu caso, eso es como ser superado en número. El rostro de Draco era una máscara de rabia. Pero luego, se centró en Theo y se burló. Y pensar. El hijo de Lord Tiberius Not, dependiente de traidores de sangre, asociado incluso con sangre sucia. Me pregunto qué diría tu padre si lo supiera. Theo se puso rígido, pero se negó a mostrar miedo. ¿Por qué no vas a decírselo entonces, Draco? Correr, delatar a la gente como un niño mimado parece ser tu fuerte. Harry miró a Theo con cierto orgullo. Luego, volvió a mirar a Draco especulativamente. Malfoy, ¿estás bastante seguro de que esta es la ruta que quieres tomar? ¿Entiendes completamente cuánto estás escalando las cosas? Draco se acercó a los dos con una expresión de superioridad. Siempre apunta a la mayor debilidad de tu enemigo. Mi padre dijo que ese era uno de los secretos para ganar en Slytherin. Tu mayor debilidad es Theo Not. Harry arqueó una ceja ante eso. Así que tu padre te enseñó eso, Draco. Pensó para sí mismo. Interesante. También he leído ese libro de Princess Light. La cita real es apunta a las mayores debilidades de tu enemigo, pero siempre desde las sombras, para no invitar a su mayor represalia. ¿Sabes qué tipo de represalia estás invitando en este momento? Sin embargo, no dijo nada de eso. Nuestro desacuerdo se ha vuelto terriblemente público, Malfoy, dijo en cambio, casi amablemente. Tal vez deberíamos llevar esto a nuestro dormitorio para una discusión más civilizada. Draco sonrió victorioso. Después de ti. Harry guardó su varita y con confianza caminó en dirección al dormitorio de los chicos. Theo caminó detrás de Harry hacia su lado derecho, mirando a Malfoy y sus lacayos mientras pasaba. Blaise se colocó detrás de Harry a la izquierda junto a Theo mientras subían las escaleras. Harry, comenzó Theo. Está bien, Theo, interrumpió Harry con calma. Todo está bien. Tengo esto. Su voz era baja y, aunque no era tan aterradora o peligrosa como el último Boxing Day, le recordó a Theo, incómodo, cómo Harry habló esa noche con Jim Potter en la sala de los espejos. Minutos más tarde, los 6 estudiantes de primer año de Slytherin estaban en su dormitorio uno frente al otro. Entonces, dime, Malfoy. ¿Qué es exactamente lo que sabes sobre Tiberius Not que te lleva a pensar que tus amenazas deberían molestarnos? Sé lo suficiente. Sé que es un borracho violento que no tiene paciencia con los traidores de sangre, particularmente en su propia familia. Harry asintió. Y a pesar de eso, ¿no tienes ningún problema en tratar de ponerlo en contra de Theo, sin importar el resultado? Draco se encogió de hombros como si la pregunta fuera irrelevante. ¿Qué resultado, Potter? Cualquier desagradable puede evitarse por completo. Todo lo que tienes que hacer es hacer algún gesto apropiado, frente a nuestros compañeros, por supuesto, para reconocer que conoces tu lugar en la jerarquía de Slytherin. Lo cual, honestamente, todavía no creo que tengas un lugar en la jerarquía de Slytherin, pero supongo que tú y tus secuaces podrían desempeñar algún papel secundario en el futuro. Rápido. Padre podría decidir invitar a Lord Not a cenar durante las vacaciones de Pascua, y podría hacerme preguntas sobre lo que estaba haciendo su hijo. Draco dio unos pasos más cerca de Harry. Tu compasión por alguien obviamente por debajo de ti es una debilidad, Potter. Un verdadero Slytherin nunca se habría hecho tan vulnerable como tú. Chantaje. Y un chantaje muy crudo y mal concebido. Y tal maldad sin sentido. Como si no tuviera objetivos más allá de hacer que todos se arrastraran ante él, y no le importa cuántos enemigos hace en el proceso. ¿Tiene Lucius Malfoy, por alguna razón, arruinó intencionalmente a su propio hijo?
Harry y Draco se miraron fijamente durante unos segundos antes de que Harry finalmente se desinflara y mirara hacia abajo, golpeado y sumiso. Está bien. Tú ganas. ¿Cómo es? ¿Qué te parece esto como un gesto? Jim Potter tiene una capa de invisibilidad. Una buena. De hecho, estoy bastante seguro de que es una reliquia de la familia Potter. Simplemente no le digas nada a Theo. Padre durante las vacaciones de Pascua. Por favor. Cogeré la capa y te la daré cuando regreses. Incluso te la presentaré en la sala común frente a todos cuando regreses. Solo no hagas nada para lastimar a Theo, ¿de acuerdo? Draco sonrió. Entonces, en realidad se estiró y le dio unas palmaditas a Harry en la mejilla, como si fuera un niño pequeño. Por supuesto que no, Potter. Tienes esa capa para mí cuando regrese, y me aseguraré de que tu amiguito no sea golpeado muy fuerte por su padre este verano. Luego, se rió cruelmente y salió de la habitación. Crabbe y Goyle lo seguían de cerca. Harry los observó mientras se iban y continuó mirando la puerta después de que se cerró. Harry. Dijo Theo después de que se fueron. ¿Te has vuelto loco? Si robas una reliquia familiar y se la das a Malfoy, seguro que perderás tu estatus de heredero. Y será por nada, porque Malfoy probablemente me delatará ante mi padre de todos modos. Más importante aún, dijo Blaise secamente. Has arruinado por completo mi posición social. Pensé que estaba eligiendo al ganador contigo, Potter. En lugar de eso, simplemente te entregas a ese pequeño idiota ante la primera amenaza real. Harry siguió mirando a la puerta. Dese la vuelta. Dijo las palabras lentamente, haciéndolas rodar en su boca como si fueran extrañas y ajenas. Roll. O ver. Luego, se volvió hacia Blaise con una mirada divertida en su rostro. ¿Es eso realmente lo que crees que acaba de pasar, Blaise? Mi actuación debe ser bastante buena si te engañé incluso a ti. Volvió su ardiente mirada hacia la puerta. En unas pocas horas, Malfoy se irá a las vacaciones de Pascua. Son 6 días que estará fuera del castillo. 6 días fuera de mi alcance. Así que, naturalmente, fingí darme la vuelta y luego le prometí un regalo adecuado para sus necesidades. Ego para asegurarse de que mantiene la boca cerrada hasta que regrese. Blaise se relajó un poco ante las palabras de Harry. Entonces, ¿tienes un plan? No, dijo Harry casualmente, sin dejar de mirar la puerta, pero tengo 6 días. Dios hizo el mundo en 6 días. Seguramente, puedo idear un plan para tratar con Little Lord Bathfight en esa cantidad de tiempo. Y en el 7º día, descansaremos. Y Draco Malfoy nunca más nos molestará. Blaise y Theo miraron a Harry con los ojos muy abiertos por un segundo y luego se giraron para mirarse el uno al otro algo nerviosos. Ninguno de los dos habló, ya que ambos tenían miedo de abordar el tema de si era bueno o no que Harry Potter se comparara con Dios. Notas. An 1. Los libros dicen que hay vacaciones de Pascua, pero no dicen cuándo, así que arbitrariamente dije que los estudiantes salen el día anterior al miércoles santo y regresan el lunes de Pascua, principalmente porque me permite usar esa línea de 6 días. Capítulo 26. Maniobras de Slytherin parte 2. Texto del capítulo 26. Maniobras de Slytherin, parte 2. La mayoría del alumnado se fue a la estación de tren de Oxmea de esa tarde alrededor de la 1. Justo después de las 5, Harry le envió un mensaje a Hermione a través de sus pergaminos encantados, disculpándose por su discusión anterior y pidiéndole a ella y a Neville que trajeran a Jimmy Ron para reunirse con él, ya que tenía nueva información sobre el pequeño problema de Hagrid, así como una idea. Por resolver lo que era mejor que la propuesta de Ron. Ella aceptó la disculpa amablemente, y justo después de la cena, Hermione y Neville arrastraron físicamente a Jimmy y Ron, obviamente reacios, a un salón de clases vacío cerca de la entrada a la Torre Gryffindor. Harry ya estaba esperando, sentado en el escritorio del profesor mientras giraba su varita distraídamente. El rostro de Jim se oscureció con ira tan pronto como vio a Harry. No. De ninguna manera. No estamos involucrando a la serpiente. No la necesitamos. Oh, sí, lo haces, hermanito. De hecho lo haces. Harry saltó del escritorio. ¿Por qué tu plan ya ha fallado? Draco Malfoy sabe sobre el dragón y tu plan para sacarlo de contrabando de Hogwarts. La única razón por la que no ha chismeado ya es porque quiere atraparte en el acto, como contrabandista de dragones, como yo. Ya he informado a Hermione y Neville, es un crimen mucho más serio que la mera cría de dragones. Todos los Gryffindors se miraron horrorizados por las noticias de Harry. ¿Cómo se enteró Malfoy? Preguntó Hermione ansiosamente.
Harry se encogió de hombros. Había una pequeña parte de él que se sentía mal por lo fácil que era mentirles a sus mejores amigos para que abandonaran el estúpido plan de Ron. Se consoló sabiendo que también le estaba mintiendo a Jim Potter y por una buena causa. Ni idea. Solo lo sé porque es un fanfarrón arrogante y lo escuché regodearse con Crabbe y Goyle. Si continúas con el plan de Ron, entonces Hagrid y todos los amigos de Charlie y Weasley del Santuario de Dragones probablemente serán arrestados por contrabando de dragones, y cualquiera de ustedes que se descubra que está involucrado correrá el riesgo de ser expulsado. Como mínimo, sufrirá una pérdida catastrófica de puntos de la casa, y ni siquiera puedo imaginar qué tipo de detenciones diabólicas superará. Los 4 Gryffindors se miraron con tristeza. Finalmente, Jim habló. ¿Y tienes un plan alternativo? Sí. Uno que aborde el problema del dragón sin riesgo para nadie involucrado, incluido el propio dragón. No es ilegal. Ni siquiera es poco ético. Quién sabe, alguien podría incluso obtener puntos de House. Está bien, entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Jim. Harry se cruzó de brazos. No, dijo simplemente. Como me has recordado repetidamente este año, soy una babosa serpiente Slytherin, y no obtienes los beneficios de mi babosa serpiente Slytherin gratis. Quiero algo que solo tú puedes darme. ¿Qué es? Jim preguntó enojado. La capa, dijo Harry. Luego, levantó la mano cuando la cara de Jim rápidamente comenzó a ponerse morada. No permanentemente. Solo quiero tomarlo prestado durante las vacaciones de Semana Santa. Lo devolveré el próximo lunes. No, absolutamente no. Exclamó Jim. Harry. Intervino Hermione bruscamente, como ofendida de que el Slytherin exigiera algo a cambio de su ayuda. ¿Qué, Hermione? Preguntó con evidente molestia. Está mal que pida el uso temporal de una reliquia de la familia Potter a cambio de mi ayuda, pero es aceptable que Jim se niegue egoístamente a pesar de que estamos salvando a su amigo. Luego, se apartó de ella para dirigirse a los otros leones. ¿Tienes tanto miedo de la terrible amenaza que representa un Slytherin invisible? ¿Ayudaría si prometiera que mientras lo obtenga no haré nada ilegal o criminal o incluso en contra de las reglas de la escuela? Si te prometo que no lo haré usarlo contra los Gryffindors o las otras casas. Si te prometo que ni siquiera lo usaré fuera de los dormitorios de Slytherin porque solo lo necesito para tratar un asunto interno de la casa. Porque todas esas cosas son ciertas. ¿Qué clase de asunto interno de la casa? Preguntó Jim con suspicacia. Harry lo fulminó con la mirada. Uno que no debe ser discutido con extraños, Jim. De ahí la palabra interno. Si es absolutamente necesario que lo sepas, tiene que ver con el mismo tema que discutimos la Navidad pasada. Más allá de eso, no puedo decirlo. Entonces, ¿tenemos un trato o no? Jim le devolvió la mirada y luego se quedó pensativo. Si por tema Harry se refería a Theonot, entonces probablemente significaba que el otro chico estaba en problemas, y Harry necesitaba la capa para protegerlo. ¿Prometes devolverlo el lunes? Lo juraría por el nombre de mi familia y el honor de la casa Slytherin, pero de alguna manera no creo que te lo tomes en serio. Pero sí, prometo devolverlo completamente intacto y sin daños el lunes. Después de dudar durante algún tiempo, Jim firmó su renuncia. Está bien, confiaré en ti, pero solo por el bien de Hagrid. Volveré en unos minutos. Jim salió de la habitación, dejando atrás a Ron, Hermione y Neville. Ron estaba abiertamente disgustado con Harry, mientras que Hermione parecía enojada con él por tener la temeridad de exigir algo a cambio de su ayuda. Harry resistió la tentación de preguntarle a cuántos pacientes dentales sus padres trataban gratis. Por su parte, Neville no parecía enojado con él, simplemente algo decepcionado. Minutos más tarde, Jim regresó con su mochila, sacó la capa y se la entregó a su hermano, quien la dobló cuidadosamente y la colocó en su propia mochila. Está bien, dijo Jim. ¿Cuál es tu brillante plan? Bueno, me parece que el mayor problema para Hagrid, aparte de la tontería inherente de criar a un dragón que escupe fuego en una cabaña de madera, es que está actuando sin el derecho legal de criar o criar una criatura de clase XXXXX. Afortunadamente. Hay alguien por aquí que tiene una licencia del ministerio para ambas cosas, a saber, el instructor de cuidado de criaturas mágicas de la escuela. Ketleburn. Exclamó Hermione. Profesor Ketleburn, Hermione, dijo Harry con aire de suficiencia. Quien, casualmente, trabajó durante varios años en un santuario de dragones en Canadá antes de venir a Hogwarts. Eso es todo.
dijo Jim enojado. ¿Ese es tu brillante plan de Slytherin? ¿Quieres que le digamos a un maestro? No quiero que hagas nada en absoluto, hermanito. Ya lo hice. Hablé con el profesor Kettleburn esta tarde, justo después del almuerzo. Los Gryffindors miraron a Harry, sorprendidos. Cabrón. Gritó Ron finalmente. No puedo creer que acabas de delatar a Hagrid de esa manera. Harry se rió. En realidad, comadreja, ni siquiera tuve la oportunidad de delatar a Hagrid. Llegué a pedir hablar con Kettleburn en confianza y decirle que, hipotéticamente, podría saber de alguien que había adquirido un huevo de dragón sin entender los problemas legales que podrían surgir. En ese momento, me interrumpió para decir, y cito. Oh, las tetas de la dulce Morgana, ¿qué ha hecho Hagrid ahora? Sin comillas. En otras palabras, Hermione tenía toda la razón esta mañana. En realidad, esto es algo que Hagrid hace de forma rutinaria y el personal lo rescata continuamente. Aunque, para ser honesto, incluso Kettleburn estaba asombrado de que consiguiera algo como un Ridgeback noruego. Huevo. De todos modos, continuó, Kettleburn dijo que no se preocupara y que él se encargaría de eso. Tiene algunos amigos en el ministerio que le darán una fecha anterior a un formulario de autorización que le permite incubar un huevo de dragón que ha sido donado a la escuela hasta sale del cascarón y luego criarlo durante unos meses hasta que tenga la edad suficiente para ser transportado de forma segura a través de una aparición. Aparentemente, hay una excepción de fines educativos a las reglas normales sobre la cría de dragones. En un día más o menos, una vez que el papeleo esté completo, Kettleburn se hará cargo de la custodia del huevo de manos de Hagrid, a quien aún se le permitirá ayudar al profesor y a los estudiantes de nivel éxtasis del COMC durante el resto del proceso de eclosión y luego criarlo hasta después de los exámenes. Lo enviarán al santuario en Rumanía a través de procedimientos perfectamente estándar y legales en algún momento de este verano. Se colgó la mochila del hombro y se dirigió a la puerta. Oh, y también gané 5 puntos para Slytherin por llamar su atención sobre esto y manejar el asunto con tanta discreción. Espera un minuto. Dijo Hermione enojada. Se detuvo y la miró con una expresión suave. ¿Te reuniste con él esta tarde? Eso significa que ya tenías toda esta situación resuelta incluso antes de contactarme. Naturalmente. Habría sido bastante vergonzoso haber presentado un plan tan simple como hablar con un maestro y en realidad no funcionó. Entonces, ¿qué hubiera pasado si me negara a prestarte la capa de invisibilidad? Preguntó Jim irritado. Harry se quedó pensativo. Supongo que habría hecho una buena acción y habría ayudado a Hagrid a salir de un aprieto muy serio y luego no habría obtenido nada a cambio excepto algunos puntos de la casa y la satisfacción de saber que era una mejor persona que el niño que vivió. Y luego, dio media vuelta y salió, dejando a 4 Gryffindors mudos detrás de él. 15 de abril de 1992. Al día siguiente, Hermione miraba con impaciencia a la puerta del gran comedor, pero Harry nunca se presentó a desayunar. Ella le había enviado varios mensajes de pergamino, pero él nunca respondió. Para el almuerzo, todavía no había señales de él, aunque Ron se estremecía cada vez que sentía una brisa, convencido de que Harry se acercaba sigilosamente detrás de él de forma invisible con algún propósito nefasto. Jim no era tan paranoico, pero estaba continuamente ansioso. Una parte de él estaba aterrorizado de haber perdido para siempre la preciosa reliquia que su padre le había confiado. Esa tarde, Hermione envió otro mensaje de pergamino mientras estudiaba en la sala común de Gryffindor, pero luego saltó cuando su pergamino finalmente sonó en respuesta. El mensaje, sin embargo, no era el que ella esperaba. Hola, Hermione, soy Theo. Harry me pidió que te dijera que está, oh, maldita sea, cómo lo pospuso, haciendo cosas furtivas, poco éticas y poco éticas de las que no puede hablar contigo. Y que simplemente desaprobarías porque Gryffindor. Y también, él, tiene demasiadas cosas en este momento para preocuparse por sentir continuamente que está siendo juzgado por su falta de veracidad. No, dije altruismo. Merlin, esta cosa realmente necesita algún tipo de la función de edición. De todos modos, solo entre nosotros, creo que heriste sus sentimientos anoche. Bueno, tú y Neville, pero principalmente tú. Sin ofender. Lo siento. Solo dice que no quiere hablar de eso mientras está haciendo cosas importantes de Slytherin, cosas que no puede compartir contigo porque, una vez más. De todos modos, te verá el próximo martes después de que haya terminado con esas cosas. Ahora, ¿cómo vuelves a enviar el maldito mensaje?
Tanto preocupada como disgustada, Hermione le mostró el pergamino a Neville, quien se encogió de hombros. ¿Qué crees que significa? ¿Y por qué Harry nos evita? Ella preguntó. Oh, no sé, Hermione, dijo Neville algo abatido. Tal vez porque tenía 100% de razón sobre cómo manejar al dragón, e ignoramos por completo su consejo porque no era lo suficientemente emocionante. Tal vez porque probablemente tiene el mismo derecho a usar esa capa que Jim y el hecho de que él tiene que usar engaños para conseguir que sea un recordatorio de lo mal que lo tratan sus padres, tal vez porque a veces nos enorgullecemos demasiado de ser la casa del heroísmo temerario y actuamos como si fuéramos superiores a la casa del pragmatismo astuto, incluso cuando ellos hacen el trabajo mejor que nosotros. Hermione miró hacia abajo durante unos segundos. Es tan extraño. Estoy tan cerca de Harry como cualquier otra persona en esta escuela, pero al final del día, Gryffindors y Slytherin son simplemente diferentes, ¿no? Él asintió. Sí, lo somos. No creo que tengamos que ser enemigos como Jim y Ron, y Draco, supongo, todos creen. Pero realmente tenemos diferentes formas de pensar sobre las cosas. Luego, sonrió con leve vergüenza. ¿Sabes? En realidad me sentí un poco decepcionado de que Harry le hiciera una demanda a Jim a cambio de ayudarlo, aunque no lo habría pensado dos veces si cualquier otro Slytherin hiciera lo mismo, ni siquiera si ellos pidió mucho más de lo que hizo Harry. Honestamente, no lo habría pensado fuera de lugar para un Ravenclaw haber pedido algo a cambio de su ayuda. Supongo que es un poco injusto de nuestra parte esperar que Harry actúe como si fuera un Gryffindor solo porque es nuestro amigo. Siempre será un Slytherin, por lo que siempre tendrá un ángulo, especialmente en lo que respecta a los Potter. Y sin embargo, realmente ayudó a Hagrid, y de manera más efectiva que cualquiera de nosotros, antes de que hiciera sus demandas. Sí, ese es nuestro Harry. Es el Slytherin más Gryffindorish que conozco. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos de que ahora esté evitando a sus amigos de Gryffindor por cosas de Slytherin? Neville frunció el ceño. Déjame ver ese pergamino. Por cierto, realmente necesito conseguir uno de estos. ¿Puedes vincular varios pergaminos? Todavía no, pero estoy trabajando en ello, dijo mientras le entregaba el papel y explicaba cómo funcionaba. Segundos después, en la guarida del príncipe, el compañero del pergamino de Hermione tintineó suavemente y Theo lo tomó y lo leyó en voz alta. Theo, es Neville. Por favor, recuérdale a Harry que siempre puede llamarme si me necesita para absolutamente cualquier cosa. Y especialmente cualquier cosa que tenga que ver con lo que hablamos en el lago esa tarde cuando regresé después de Halloween. Harry levantó la vista de la pila de textos antiguos que estaba leyendo mientras consideraba el mensaje de Neville. Luego, se volvió hacia Theo, que estaba sentado en el lado opuesto de la antigua mesa de caoba, picoteando una rana de chocolate. Dígale esto exactamente. Las cosas están un poco turbias, pero no hay oscuridad real hasta ahora. Y gracias. Theo arqueó una ceja ante el mensaje críptico y luego lo transmitió como Harry deseaba. 18 de abril de 1991. Rodney Montague, enojado, abrió la puerta de su habitación y salió a Prefect's Row, vestido con nada más que una camiseta y calzoncillos negros adornados con pequeñas serpientes verdes y plateadas. Era la tercera noche consecutiva que el prefecto de séptimo año se había despertado después de la medianoche, por lo que sonaba como un cambio de marchas y mampostería desmoronándose justo afuera de su puerta. Y por tercera noche consecutiva, no hubo señales de la fuente del ruido. Sacudiendo la cabeza con frustración, Rodney cerró la puerta y volvió a la cama. Solo esperaba que no lo despertara más tarde ese horrible silbido que recientemente había comenzado a intervalos aleatorios de algunas tuberías con fugas en algún lugar al otro lado de la pared de su habitación. 21 de abril de 1992. Justo antes del amanecer del último día de las vacaciones de Pascua, Blaise Zabini, cuya madre lo había enseñado a tener el sueño ligero, se despertó con el suave sonido de la puerta abriéndose y cerrándose sola. Unos segundos más tarde, Harry Potter se materializó de la nada y arrojó la capa de invisibilidad de Potter sobre su cama. Parecía como si apenas hubiera dormido durante días. Esto probablemente se debió a que apenas había dormido durante días. ¿Bien? Preguntó Blaise. ¿Estamos listos para irnos? Su voz despertó a Theo, quien también tenía el sueño ligero por diferentes motivos familiares. Los dos niños se sentaron en sus respectivas camas para ver mejor a su amigo mientras se quitaba la ropa exterior y caía sobre su cama sin siquiera ponerse el pijama. Lo intentaron, dijo a través de una bruma de falta de sueño.
La votación fue 4-2 con una abstención, que estuvo más cerca de lo que me hubiera gustado, pero fue suficiente. Lo haremos esta noche después de la cena. Despiértame antes del almuerzo, por favor. Tengo algunos mandados que hacer. Esta tarde antes de que Malfoy regrese, su voz se volvió débil, pero Blaise tenía una pregunta más. ¿Y estás seguro de que no nos quieres allí contigo? No, bostezo, ustedes dos solo quédense afuera en la sala común, observen las reacciones. Además, podría tener, ya aún, un poco de miedo allí. Necesito proyectar total, aplomo y confianza y esas cosas. Efecto de ruina si alguno de ustedes se pone nervioso. Blaise frunció el ceño ante la insinuación de que le faltaba aplomo y preparó una réplica, cuando Theo lo interrumpió. Déjalo dormir. Además, tiene razón. No has estado allí cuando están todos agitados. Theo se estremeció visiblemente y Blaise se dio cuenta de que su amigo probablemente tenía razón. Al otro lado de la habitación, Harry comenzó a roncar suavemente. Más tarde esa tarde, cuando Jim salía del gran comedor, vio que Harry se dirigía hacia él. Comenzó a gritar, pero Harry lo fulminó con la mirada y sacudió la cabeza, y la boca de Jim se cerró de golpe, ya que en ese momento estaba aterrorizado de hacer algo para provocar a su hermano hasta que tuviera la capa de nuevo en su poder. Sin decirle una palabra, Harry pasó junto a él y, en el último segundo posible, sacó suavemente un pequeño paquete envuelto de su túnica y se lo pasó a Jim sin disminuir la velocidad, antes de continuar por el pasillo. Jim miró a su hermano confundido y luego examinó el paquete. Al darle la vuelta, vio una nota con la pulcra letra de Harry. Por el amor de Dios, ábrelo en tu habitación. No te quedes boquiabierto frente a la gente como un imbécil. Jim se sonrojó un poco y guardó el paquete dentro de su propia túnica. Luego, caminó tan rápido como le permitía el decoro de regreso a la Torre Gryffindor, apenas resistiendo el impulso de correr por los pasillos. Una vez dentro, abandonó toda restricción y corrió hacia el dormitorio de primer año, actualmente vacío. Se sentó en su cama y, con manos temblorosas, abrió cuidadosamente el paquete y sacó la tela brillante de la capa de invisibilidad ancestral de su familia. Tela reluciente que ahora era un vivo Slytherin verde. Y mientras extendía la capa, Jim comenzó a hiperventilar al leer las letras plateadas de 4 pulgadas de ancho que habían sido bordadas en la espalda, transmitiendo un orgulloso mensaje que ahora estaba grabado de forma permanente en la posesión más preciada de su padre. Regla de Slytherins. Baba de Gryffindors. Jim gritó con furia asesina. Lo mataré. Luego, saltó de su cama y corrió hacia la puerta, enfurecido con su traicionero hermano. Sin embargo, cuando la abrió, casi choca contra Neville Longbottom, quien miró a su compañero Gryffindor con preocupación. Vaya. ¿Jim? Preguntó. ¿Estás bien? Jim Potter solo le gruñó al otro chico que sabía que era amigo de Harry. Como si te importara, Longbottom. Neville puso los ojos en blanco. Lo que sea. Olvida que te lo pedí. De todos modos, Harry me acaba de pedir que te entregue esto. Le tendió un paquete envuelto al otro chico. Parecía casi idéntico al que acababa de abrir Jim, excepto que no tenía nada escrito. Jim se quedó paralizado durante varios segundos, su boca se abría y se cerraba como un pez, mientras emitía un extraño sonido de gorgoteo en la parte posterior de su garganta. Luego, arrebató el paquete de las manos de Neville y lo abrió. Sus manos, que habían estado temblando antes, ahora prácticamente temblaban. Dentro del paquete estaba la verdadera capa, luciendo exactamente como la noche que se la prestó a Harry. Jim apretó la capa contra su pecho como si nunca más fuera a soltarla. Neville lo miró con desconfianza. Realmente necesitas aprender a calmarte y no sobreexcitarte tanto, Jim. Escuché que la meditación es buena para eso. Luego, dio media vuelta y se fue, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Jim lo ignoró y prácticamente se tambaleó alejándose de la puerta para caer sobre su cama. Después de un momento o dos, miró y notó que ahora solo había un trozo de pergamino sobre la cama donde había dejado caer la capa verde falsa. En el papel, había una gran cara sonriente con un ojo parpadeante. Jim se quedó mirando el pergamino mientras el frenético latido de su corazón finalmente se ralentizaba a un ritmo más seguro. Mi hermano es un psicótico. Gritó finalmente a la habitación vacía. Capítulo 27. ¿Quién es el príncipe de Slytherin? Texto del capítulo 27. ¿Quién es el príncipe de Slytherin?
En la cena de esa noche, Harry y sus dos amigos de Slytherin se sentaron en el otro extremo de la mesa, lejos de Malfoy y sus compinches. Los dos hicieron contacto visual en un momento, con Draco arqueando una ceja inquisitivamente a su rival derrotado. Harry lo miró con expresión derrotada y articuló las palabras después de cenar. Draco asintió con aire de suficiencia y volvió a hablar con sus amigos. Harry, Theo y Bly se comieron en silencio. No hablaban entre ellos. Ya habían dicho todo lo que tenían que decir. Una hora más tarde, el trío estaba de pie en un rincón de la sala común. Harry escudriñó la habitación, que estaba bastante llena mientras los Slytherins que regresaban hablaban sobre el trabajo escolar o lo que habían hecho durante su descanso de una semana o en qué armarios de escobas se reunirían después del toque de queda. En uno de los sofás cercanos, Rodney Montague estaba enfrascado en una intensa conversación con su compañera prefecto de séptimo año, Olivia Columbico, una atractiva chica de piel oscura cuya familia provenía de Sudáfrica pero que podía rastrear su ascendencia de sangre pura hasta casi 3 siglos. Los dos parecían estar debatiendo algún punto arcano sobre arimancia relevante para sus próximos éxtasis. En el otro extremo de la sala, Marcus Flint presidía al equipo de Quidditch mientras discutían nuevas jugadas para su próximo partido con Hufflepuff. Finalmente, aquí vienen, dijo Theo en voz baja. Está bien entonces, respondió Harry. Es hora de montar un espectáculo. Los dos grupos de primer año se reunieron cerca del centro de la sala común. Bueno, Potter. ¿Me compraste esa capa? Tengo muchas ganas de probarla. En realidad, Malfoy, dijo Harry amablemente. Tenía la capa. Theo y Bly se me respaldarán, ambos la han visto. Pero después de tener una semana para pensar las cosas, lo reconsideré y se lo devolví al Hit. Verás, he decidido que en lugar de ceder a tus mezquinos chantajes, sería más efectivo y práctico y, sinceramente, más divertido simplemente aplastarte. Dio un paso más cerca del chico, cuyos guardaespaldas se tensaron. Como un insecto. Bajo mi pie. Y luego, antes de que Draco pudiera decir algo en respuesta, Harry se apartó de él y se movió hacia el centro de la habitación. Damas y gentiles magos de la casa Slytherin. Dijo Harry en voz alta y con confianza. ¿Podría tener tu atención, por favor? Los Slytherins reunidos, que componían casi la mitad de la casa, se quedaron callados y atentos, aunque algo desconcertados ante la presunción del pequeño Primicia. Gracias. Como algunos de ustedes sin duda saben, ha habido un conflicto dentro de la clase de primer año de Slytherin entre Draco Malfoy y yo y nuestros respectivos asociados. El martes pasado, justo antes de que comenzara el descanso, ese desacuerdo se convirtió en violencia física aquí. En esta misma sala común, y hablando por mí mismo, me disculpo por mi papel en una demostración tan vulgar. Ahora, tal como lo veo, continuó, este conflicto entre el señor Malfoy y yo surge de su creencia, sobre la cual ha estado hablando sin parar durante meses, de que debido a mi linaje, mi conexión con el niño que he vivido, y mis puntos de vista generales sobre ciertos temas políticos, no soy digno de ocupar un lugar dentro de Slytherin House. Bueno, tengo algo que decir en respuesta a eso. De hecho, lo que tengo que decir, creo, demostrará mi derecho a un lugar en esta cámara de manera bastante concluyente. Hizo una pausa entonces, y su sonrisa ganadora de repente se volvió bastante fría. De hecho, y sin pretender faltarle el respeto a nadie aquí, lo que tengo que decir bien puede probar que soy más apto para ser un Slytherin que, bueno, casi todos los Slytherin que actualmente residen en este castillo. Algunos en la multitud, especialmente los estudiantes de último año de sangre pura más leales, comenzaron a murmurar sombríamente ante eso, pero Harry continuó como si no le preocupara. Desafortunadamente, lo que tengo que decir también se refiere a asuntos un tanto delicados que no creo que deban estar en la sala común para que todos los escuchen. A diferencia del señor Malfoy, creo que la discreción y la sutileza son importantes, aunque se subestiman, los valores de Slytherin. Entonces, cuando hable mi artículo, lo haré en un lugar privado y solo frente a un pequeño grupo de miembros respetados de la Cámara. Con eso en mente, pediría que el señor Rodney Montague, la señorita Olivia Columbico y el señor Marcus Flint nos acompañe al señor Malfoy y a mí para que podamos continuar con esta discusión, dudó Harry por un segundo, en la sala de conferencias. Y con eso, Harry dio media vuelta y se dirigió hacia Prefect's Row. Detrás de él, los Slytherins reunidos comenzaron a hablar confundidos, y para algunos, indignados, hasta que Marcus Flint gritó en voz alta. Espera. ¿Qué sala de conferencias?
Harry se detuvo en la entrada del corredor y lo miró. El que está al final de Prefect's Row, por supuesto. Luego, dio media vuelta y continuó por el pasillo. La frente de Flint se arrugó con confusión. No hay sala de conferencias al final de Prefect's Row. Él exclamó. Oh, sí que lo hay, la voz de Harry resonó en voz alta por el pasillo. Uno grande, también. Ahora aún más confundido, Flint miró a los prefectos de séptimo año, e hizo una doble toma. Marcus había oído la expresión la sangre se le escurrió de la cara, pero en realidad nunca la había visto antes. Pero en este momento, Rodney Montague honestamente se veía tan pálido que bien podría haber sido drenado por un vampiro. Por su parte, Olivia se veía un poco mejor cuando los dos prefectos se pusieron de pie lentamente. Marcus se movió hacia ellos, más allá de un Draco Malfoy completamente perplejo, a tiempo para escuchar a una conmocionada Olivia preguntar ¿podría ser verdad, Rodney? De repente, Montague se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia Prefect's Row, emitiendo un rastro de vulgaridades que Marcus no habría imaginado que el mojigato de séptimo año siquiera conocía. Marcus, toma a Malfoy y sigue a Rodney, dijo Olivia con firmeza. Luego, se giró y se dirigió en voz alta al resto de los Slytherins confundidos. Todos los demás, quédense aquí. Todos los demás prefectos, protegerán la entrada a Prefect's Row. Nadie debe entrar hasta que regresemos. Duro, tendrán que llevarte a Madame Pomfrey en un balde. Y con eso, la joven bruja sacó su varita y siguió a los demás por el pasillo. Cuando la sala estalló en una charla emocionada, Crabbe y Goyle se miraron y luego miraron a Zabine y Noit. ¿Qué está pasando? Goyle le preguntó a los dos amigos de Harry. Tu jefe sembró el viento, dijo Theo con calma. Esto puede llevar un tiempo. ¿Saben cómo jugar Exploding Snap? Crabbe y Goyle volvieron a mirarse, se encogieron de hombros y empezaron a buscar una mesa libre. Mientras tanto, Olivia, Marcus y Draco se habían detenido detrás de Rodney, quien estaba parado frente a un portal negro como la tinta donde solía estar una pared de ladrillos. Está bien, dijo Marcus, inquieto, eso nunca ha estado allí antes. Olivia, dijo Rodney con voz temblorosa, esto se ve exactamente como nos describieron la entrada. ¿Esto significa qué? No lo sé, Rodney, dijo en voz baja. Pero si lo es, eso significa que Potter es, ¿sabes? No lo sé, Rodney, dijo de nuevo. ¿Qué es todo esto? ¿Algún truco de Potter? Dijo Draco irritado. Cállate, Malfoy, dijo Olivia mientras estudiaba la puerta. No me hables así. Mi padre puede, retoño. Dijo Marcus enojado, después de golpear a Malfoy con fuerza en la nuca. Rodney y Olivia se miraron y asintieron antes de entrar juntos al pasillo con sus varitas desenvainadas. Marcus y Draco lo siguieron. Una vez dentro, Marcus quedó tan impresionado que no notó el suave chirrido de la puerta cerrándose detrás de él. Esta era definitivamente una sala de conferencias, aunque inusual. Incluso había una mesa de conferencias, flanqueada a ambos lados por elegantes sillas con remates de bronce con cabezas de serpiente. Pero en la cabecera de la mesa no había ninguna silla. Había un trono. Para ser más precisos, había un enorme trono negro que parecía estar tallado en un sólido bloque de basalto con incrustaciones de filigrana plateada y gruesos cojines de seda verde para brindar comodidad. Pero lo más impresionante, e intimidante, de este trono fue lo que brotó de su parte posterior. Una serie de esculturas de serpientes plateadas realmente enormes, cada una con enormes esmeraldas en lugar de ojos. Con mucho, el dominante era el basilisco plateado en el centro que se curvaba sobre el trono casi protectoramente. Su cuerpo era tan ancho como el tronco de un árbol, y medía al menos 15 pies de alto con ojos esmeralda del tamaño del puño de un hombre. Flanqueándolo había una pitón y una cobra real que eran casi tan altas, si no tan anchas. En el lado derecho del trono, desde la perspectiva de Marcus, había 3 serpientes más pequeñas pero aún de gran tamaño. Representaciones de una Suinder, un Boomslang, y finalmente un Kite azul, aunque este era, por supuesto, plateado. En el lado izquierdo había un gran Runesport con 3 cabezas que salían de un solo tronco de gran tamaño. Todo parecía sacado de la antigüedad o de un mito, el trono de algún antiguo rey dios serpentino pagano. Y actualmente sentado en el trono, como si hubiera nacido para él, estaba Harry Potter. Gracias a todos por venir, dijo razonablemente. Por favor tome asiento. Rodney apuntó su varita hacia Harry. Sal de esa silla, gruñó con una mezcla de rabia y miedo.
Harry se inclinó hacia adelante con una expresión inocente en su rostro. ¿Por qué, Rodney? ¿Es esta tu silla? Maldita sea Potter, exclamó Rodney. La mano de su varita estaba temblando y había gotas de sudor en su frente. No, dijo Harry alegremente. No creo que esta sea tu silla en absoluto, Rodney. Tampoco la tuya, Olivia. Aunque, como todos los prefectos de séptimo año antes que tú, sé que tus predecesores te han hablado sobre esta silla, y esta sala. Y lo que probablemente significa que estoy sentado aquí ahora mismo. Se echó hacia atrás y dirigió su mirada a los otros dos Slytherins que miraban alrededor de la guarida con asombro. Marcus. Draco. Por las miradas que estás dando, apuesto a que ninguno de ustedes sabe nada sobre esta silla. Lo cual es bastante triste en tu caso, Draco. Verás, no hace mucho tiempo, tu padre se sentó donde estoy sentado ahora. Lucius Malfoy reclamó este asiento cuando era estudiante. Su nombre está en uno de esos carteles plateados montados en la pared. Lucius Malfoy. 197 millones, hay un milésimo noningentésimo septuagésimo segundo. Pero, lamento decir eso, no, esta nunca será tu silla tampoco. Harry ignoró la mirada de petulancia confusa de Draco y se dirigió a todo el grupo, levantando los brazos para gesticular a su alrededor. Este, es el trono de Hydra. Fue elaborado por el propio Salazar Slytherin antes de dejar Hogwarts para brindar orientación a las futuras generaciones de estudiantes de Slytherin. Este asiento está reservado para el estudiante que reclama el manto de, el príncipe de Slytherin. ¿Y ese eres tú? Preguntó Rodney con incredulidad. Olivia había puesto suavemente su mano en el brazo de su varita, que él bajó lentamente. Harry estalló en carcajadas. No, por supuesto que no. No seas tonto, Rodney. ¿Un príncipe de 11 años? Sería ridículo. Eso sí, planeo ser el príncipe de Slytherin, pero me faltan años para satisfacerlo. Los requisitos del puesto. No, solo estoy sentado aquí ahora porque, bueno, supongo que se podría decir que tengo un permiso especial solo para una noche. Una dispensa, por así decirlo. Lo cual es bueno, ya que el trono está perfectamente capaz de matar a las personas que se sientan aquí sin permiso. Ahora, como dije en la sala común, tengo algo importante que decir, pero es algo que quiero que se mantenga en secreto, por eso estamos aquí. Verás, continuó, hay razones por las que casi nadie sabe acerca de esta habitación o esta silla o todo el asunto del príncipe de Slytherin. Una razón es que el príncipe mismo no es alguien que se pavonea por ahí alardeando de su estatus. O la de ella, para el caso. Casi la mitad de los príncipes han sido mujeres. El príncipe gobierna desde las sombras, moldeando y guiando silenciosamente la casa de acuerdo con la visión de Salazar en lugar de intimidar a los demás como un niño mimado, una idea que claramente está más allá de su comprensión. Draco. Pero la razón más importante del secreto del príncipe es, naturalmente, la magia. Harry hizo un gesto alrededor de la habitación. Esta habitación, la guarida del príncipe, lleva un poderoso encantamiento, uno que ha preservado sus secretos durante 11 siglos. Mientras esta silla está ocupada, ya sea a largo plazo o solo temporalmente, un contrato mágico cubre la entrada, obligando a cualquiera que entre a un juramento de secreto. Después de que nos vayamos de aquí, todos seremos completamente incapaces de discutir cualquier cosa que se diga aquí esta noche sin el permiso expreso del propio príncipe. Y dado que soy el príncipe interino, aunque solo sea por una noche, yo estoy seguro de que todos guardaremos nuestros secretos. Lo que sea que se discuta en esta mesa, no podrás repetirlo a nadie más ni siquiera escribirlo. No se te puede obligar a revelar nada bajo Veritaserum o incluso Imperius. Y si un legilimens intenta leerte, todo él encontrará en negrura como la tinta y silencio donde deberían estar los recuerdos de esta habitación. Todo lo cual significa que puedo decir mi parte sin miedo a los chismes, y luego, una vez que estés satisfecho con mi buena fe de Slytherin, podemos pasar a resolver mi pequeño conflicto con Draco. Draco hizo una mueca ante la familiaridad de Harry, pero por dentro estaba extremadamente nervioso. Nunca había oído hablar de esta habitación ni de ningún príncipe de Slytherin. Y ciertamente no sabía que era un título que su propio padre había tenido alguna vez. Peor aún, tenía la sensación cada vez más inquietante de que al llevar a Harry Potter demasiado lejos, había desatado algo que escapaba a su control. Algo peligroso, tal vez incluso terrible. Siguiendo el ejemplo de los Slytherins mayores, Draco se sentó en una de las sillas más cercanas a la puerta, frente a Flint.
Los dos prefectos se sentaron a cada lado de la mesa en las sillas del medio, dejando una silla libre a cada lado de Potter. Se sentaron, Harry les sonrió cálidamente a todos, pero Draco podía ver malicia en esos ojos verdes, y se estremeció levemente al recordar la promesa de Harry de aplastarlo como a un insecto. Está bien, primerizo, dijo Marcus algo irritado. Solo él no tenía ni idea de lo que estaba pasando, lo que, en ese momento, lo ponía en la extraña posición de ser la única persona en la habitación que no le tenía miedo a Harry Potter. Estamos aquí. ¿Qué es tan importante que tienes que decirnos? La sonrisa de Harry en realidad estalló en una amplia sonrisa mientras se reía suavemente. Lo siento, Marcus. No fui un poco claro. Dije que tenía algo que decir que probaría mi valía como Slytherin. Nunca quise dar a entender que hablaría con alguno de ustedes. Y entonces. Harry Potter silbato. Los otros cuatro apenas tuvieron una fracción de segundo para procesar el hecho de que Harry Potter, heredero de la casa Potter y hermano del niño que vivió, es un maldito hablante de Parcel. Cuando todos se sobresaltaron por el movimiento y los sonidos que estallaron a su alrededor. Cada uno de los remates de cabeza de víbora de bronce de 6 pulgadas en las sillas se estiró instantáneamente en víboras de latón retorcidas de 1 metro de largo que luego se retorcieron y extendieron sus colmillos a solo un pie más o menos de la cabeza de cada Slytherin. Simultáneamente, cada una de las serpientes plateadas unidas al trono también cobró vida, retorciéndose y silbando al grupo. El gran basilisco en el centro se inclinó para mirar directamente a Olivia, quien gritó de terror mortal durante casi 8 segundos antes de que finalmente se diera cuenta de que no era un basilisco real y que su mirada no era fatal. Pasaron otros 10 segundos antes de que el resto de los gritos se apagaran en un murmullo histérico general e hiperventilación para que Harry finalmente pudiera hablar. Entonces, dijo fácilmente, tengo la atención de todos. Después de unos segundos más de mirar a su alrededor con pánico, los 4 Slytherin asintieron lentamente. Rodney fue el primero en hablar. ¿Tú, eres un Parcel? No, Rodney, hablo Parcel, dijo Harry. Parseltongue es el idioma. Parselmouth es la persona que lo habla. Es un error común. Me tomó un tiempo entenderlo. Pero, eres un Potter. Los Potter odian a los Slytherins. Ha sido así durante al menos 200 años. ¿En serio? No tenía idea de que se remontaba a ese lejos. Sé que mi padre biológico tiene un odio irracional hacia los Slytherin. Me envió una nota encantadora al respecto el día después de mi clasificación. Si mal no recuerdo, estabais todos allí cuando explotó. Pero, afortunadamente, James Potter no me crió, por lo que no he absorbido ninguno de sus fanatismos ancestrales. El tema general de la lengua Parcel surgió cuando visitábamos el Callejón Diagon el verano pasado, y mencionó su creencia de que hablar Parcel es una señal de ser un mago oscuro, lo cual es una tontería ignorante, pero pensé que era mejor seguirle la corriente y no revelar yo tenía el talento. Por supuesto, en el mundo Muggle, solo puedo hablar con serpientes reales, pero Hogwarts está tan impregnado de magia que casi todo lo que parece una serpiente es susceptible a la lengua Parcel. Miró a todas las serpientes que lo rodeaban. ¿Jim habla Parcel? Preguntó Marco. Harry se animó divertido y consideró el asunto. Esa es una pregunta muy perspicaz, Marcus. Puedo ver por qué le gustas a la Suinder. Honestamente, no tengo idea. Las circunstancias nunca se las han ingeniado para ponernos a mí y a Jim juntos en una habitación que tenía una serpiente. Yo no lo haría. Me sorprendería si lo fuera, ya que es mi gemelo y todo. Por supuesto, las opiniones de mi padre biológico sobre el Parcel no son un secreto, así que supongo que si Jim tiene el don, lo ha ocultado. O tal vez simplemente nunca se ha acercado lo suficiente. A una serpiente debido a la creencia infantil de que todos son viscosos y malvados. Harry resopló. ¿No sería hilarante si el niño que vivió hablara Parcel y se revelara públicamente? James tendría un derrame cerebral. Tendré que pensar en arreglar eso. De todos modos, continuó. Es cierto que ningún descendiente de Salazar Slytherin se ha casado con alguien de la familia Potter. Lo que significa que solo pude haber heredado este regalo, y es exclusivo para los descendientes de Salazar Slytherin, del lado de mi madre. Pero, tu madre es Mood, las víboras a ambos lados de la cabeza de Draco sisearon fuertemente, es decir, una nacida de Muggles. ¿Cómo puede ser descendiente de Salazar Slytherin? Harry se encogió de hombros. Bueno, presumiblemente, los informes sobre su condición de nacida de Muggles son algo exagerados.
Digamos que he estado explorando su árbol genealógico por un tiempo y espero tener algunas respuestas para fines de este verano. La siguiente pregunta. Olivia lo miró especulativamente mientras intentaba ignorar el basilisco que se cernía sobre su cabeza. Si no eres el príncipe de Slytherin, ¿quién lo es? Como dije, no hay ninguno en este momento. Para convertirte en el príncipe, debes ser un estudiante que haya obtenido la aprobación de las 7 serpientes que componen el trono de Hydra, cada una de las cuales representa una característica diferente que el fundador consideró importante para sus alumnos. Harry señaló hacia el basilisco que se cernía sobre él. El tipo grande, Raja, representa la ambición, aunque prefiere pensar en ella como visión. Para él, no es suficiente ser personalmente ambicioso, como querer hacerse rico o famoso. Necesitas la ambición de moldear el mundo entero a tu voluntad de alguna manera. A la derecha de Raja está la pitón, Jormungand, llamada así por la serpiente que rodeaba el mundo. Representa la perspicacia política y la capacidad de formar coaliciones ganadoras. Por ejemplo, apoya mucho mi membresía en un grupo de estudio entre cámaras, pero por lo demás está horrorizado por lo aislado que se ha vuelto el resto de la cámara en las últimas décadas. A la izquierda de Raja está Cade Cobra, que representa el respeto de Slytherin por el intelecto y la excelencia académica. Pasando por debajo de él, tenemos a Maradea Swinder, que representa la astucia y la inteligencia. La siguiente es Delilah de Boomslang, que representa los valores del encanto y la sutileza que, como he dicho, hizo una pausa y